Suscríbete a La Panterita. Acción profunda desde el primer lavado. ¿Sabías que podés ahora adquirir el Galaxy S20 Fan Edition en una manera más fácil, económica y rápida? Ingresá a www.cambialoporoungalaxy.com.py, acércate al Samsung House de Paseo La Galería y selecciona el S20 FE, ¿verdad? Fan Edition. Marca los equipos que vas a entregar como parte de pago para cotizarlos y listo. Con estos simples pasos ya podés hacer todo lo que querés con tu Galaxy S20 Fan Edition, un smartphone hecho especialmente para las personas que lo quieren todo. Bueno, y por último te recuerdo que podés aprender inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo. Te esperamos para ser parte del CCPA. Para más información, contactanos en nuestras redes sociales. CCPA, Moving Forward Together. Nos vamos, Gaby. Chau, chau, será hasta mañana. Ya se viene fútbol a lo grande. Chau, chau. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Eyopui Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Con Financiera Solar sí se puede. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, sí, Enriquito. Sí, señor. Eso no es nada. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Conoces? Eso no es nada. Hicimos Radio Ego, Arturo. Sí, Radio Ego. ¿Cómo te va, Denis? ¿Qué tal, Arturo? Bien. Sí, Enriquito, sí, al contrario, Radio Ego. Eso no es nada. Vos contás algo y dices, eso no es nada, yo te voy a contar lo mío. Sí, yo sé, Enriquito, yo sé. Tenemos contacto con Víctor Villalba, habla Barro Esqueloto. La lista para los amistosos. Sí, ahí está Víctor Villalba. Contacto con él en cualquier momento. Arranca el mediodía, las 2. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, hecho Pichupe Quitadol. Víctor Villalba, buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya estamos instalados en la Asociación Paraguaya de Fútbol, esperando la conferencia de Guillermo Barros Esqueloto y Justo Villar. A las 12 puntualmente está marcada la rueda de prensa. Ya estamos aquí esperando con los colegas la orden como para poder acceder al primer piso donde está la sala de conferencia justamente y esperar por la lista de convocados de la albirroja de cara a este par de partidos amistosos en territorio asiático. 2 de junio ante Japón en la ciudad de Sapporo a las 6 de la mañana hora paraguaya y el 10 de junio ante Corea del Sur en ciudad que todavía queda a confirmar y me imagino que hoy se va a anunciar. En principio iba a ser en Seúl, pero faltaba la oficialización. Ese partido será el viernes 10 de junio a las 7 de la mañana hora paraguaya. Son los 2 partidos que tiene la selección albirroja en cartelera. También va a hablar Justo Villar, director de selecciones. Uno imagina que será para ir detallando lo que se viene en materia de amistosos ahora en junio
el partido ante México, que será el 31 de agosto, y a ver si es que ya hay alguna confirmación para amistosos probables en la fecha FIFA de septiembre, porque allí la selección paraguaya podría jugar 2 partidos más antes de que se cierre el año, ya que obviamente no nos vamos al Mundial, no tenemos más actividad oficial, sino simplemente debemos completar el 2022 con partidos amistosos. Así que ya estamos atentos desde aquí, Arturo, compañeros, en la sede de la APF, Guillermo Barros Esqueloto y Justo Villar, a las 12 puntualmente arranca la conferencia de prensa. Correcto, Víctor. En MC Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú, sobre la ruta número 2, con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMSA Inmobiliaria. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF, o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Hablar con Andrés Torres, ¿qué tenés, niño, vos de último informe? Ahora hace 40 minutos Cerro sube el informe, se acabaron igualmente las plateas altas. Ayer se había agotado platea baja, ahora plateas altas igualmente se agotaron para socios y no socios. Preferencias igualmente se agotaron el día de ayer, con esto solo quedan graderías, sector norte y novena, tanto para socios y no socios para el juego de mañana. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, molejoyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, Arreidos de Maya Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad. Llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez. Teléfono 220-737-8. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. El partido de mañana, niño, estamos hablando de 1.650 lugares para el sector visitante, así mismo. Y 2 palcos de 30 y 30, decía Malte, no mismo. de 100. No. 30 y 30. 30 y 30. Hablamos para el partido de mañana. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Tenemos las 12 de conferencia de prensa, Barlo, que el otro decía los amistosos, ¿cuáles son? Ahora decía Víctor, primeramente lo de Japón, Corea, lo de México, pero hay otros. Sí, esta es la fecha. El Atlanta es el 31 de agosto, que yo te decía precio de las entradas, 70 graderías y 200 las preferencias, $. Ahora con fecha es el jueves 2 ante Japón a las 6 de la mañana y Corea del Sur, Paraguay el 10 a las 7 de la mañana. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicitando cualquiera de nuestros créditos, participás de la promo del mes TV o Mamá, podés ganar una TV de 43 pulgadas Smart Samsung. Ingresá a cmsp.org.py y solicita tu crédito. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con Luis Cáceres, contra Duarte Güereña, juega hoy su partido, 8:30 de la noche. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres: cofre todoterreno, diversión, relax familiar y cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra accesa a un cupón electrónico, y adquiriendo productos de las marcas participantes generas doble cupón. Entérate más en las redes sociales en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Nueva Pilsen Extra pura malta, 2.69, refrescante, cremosa y con la medida justa, a 3.500 guaraníes. Pilsen Extra pura malta. Hay concierto en el Atalaya Girardot, por eso no juega. Así mismo, Independiente Medellín. Hay un concierto, por eso no se puede jugar allí el partido. ¿Y cuánto cuesta Medellín de Pereira? ¿Cuánto queda a distancia? Pereira. Porque van a Pereira. Sí, voy a buscar aquí la distancia que hay. Hay un concierto, no decía Fabián, en Atanasio Girardot. ¿Y por qué te envió a vos y no me envió a mí? Porque ya nos envió después del programa. ¿Y por qué no me envía a mí si yo cometí un error esta mañana, verdad, Dani? Claro. ¿Me equivoqué? Y reconozco. ¿Quién está? Vamos a hablar con Tuladio Duarte a la espera del partido de Pereira. Tuladio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, don Arturo, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, acá ya
descansando, esperando nada más que la hora del partido de esta noche. Bueno, la temperatura, ambiente en Pereira, en la ciudad colombiana. Normal, creo que hace 20, 25 grados por ahí. Es normal, un calor similar al nuestro, un poco de humedad sí, pero es normal la temperatura que estamos acostumbrados allá en nuestro país, Arturo. Bueno, también, Trovadio, ¿qué trabajo hicieron? ¿Algo hicieron, se movieron o no todo fue muy agotador con el viaje? No, ya nada más que solamente el descanso. Llegamos ayer prácticamente a las 5 de la tarde acá en el hotel, merendaron los futbolistas, descansaron, volvimos a cenar y ya nada más que el descanso. Hoy día ya es el partido y bueno, nada más que pensar en hacer un buen compromiso, hacer lo nuestro, tratar de ganar y esperar que se den los resultados. Pero lo más importante es que tratemos de hacer lo nuestro, ¿verdad? Que estamos invictos todavía en este torneo y bueno, queremos terminar de la mejor manera. ¿Tenés todavía equipo confirmado para el DIN para enfrentar? Sí, creo que es el mismo que jugó el otro día ante el 9 de octubre, solamente con la baja de César Villagra, que tuvo una pequeña distensión de la rodilla. Creo que su lugar ocuparía Mario Tazú y por izquierda iría Diego Godoy. Después igual Aquilino, Paniagua, David, Joel, el regreso de Joel, tal vez Juan Aguilar, Jordan, Pablo, Diego Godoy, Richard Salinas y Mario Tazú sería el equipo con Arturo. Está bien, Trovadio, como el rival ya no tiene posibilidades, ¿qué tipo de destaque le da la prensa contarnos ahí en Pereira? Poca, ¿no? No, muy poca. Pasa que el equipo del DIN no es de la ciudad, ellos claro, solamente hacen de local acá. Sí. Y bueno, ellos vienen de jugar el día sábado, ganaron 2-0 a La Equidad. Yo creo que pondrían lo mejor que tienen también porque ellos vuelven a competir el 1 de junio recién acá por el torneo local. Entonces independientemente de eso, Arturo, nosotros ya nos enfrentamos a ellos con el mejor equipo en aquel debut que tuvimos en Asunción y bueno, nosotros confiamos mucho en lo que podamos hacer, respetando obviamente al rival. Queremos terminar de la mejor manera, hacer nuestro trabajo. Lo que nosotros queremos es ganar y bueno, por ahí se dan los resultados, el resultado que nos convenga allá en Brasil y bueno, estamos muy ilusionados con pasar de ronda. Pero si no fuese así, ¿sí? Todo muy bien, si no fuese así ya está, los hechos se dieron, bien Guaireña, está la intención de pasar a octavos, pero bien Guaireña de todo punto de vista. Saludo a todos los muchachos, Trovadio. Muchas gracias, don Arturo, a las órdenes cuando guste. Gracias, Trovadio Ugarte, técnico de Guaireña. Vuelve a tu pila tan esperada Maratón Jam de mañana hasta el domingo. Vas a tener descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam. Y si sos cliente Tupi, tu primera cuota paga recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @_Itagua. Y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Podemos hablar con Nairo Caballero, si partido de Copa hasta la mañana presente, ¿verdad? Nairo Caballero, jefe de seguridad de la Conmebol, ¿verdad? Sí. En cancha de Ser. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. El Mundo Constructor, encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 211-099. Te esperamos en Ocebellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Qué pasa con Olimpia? La vuelta de Richard Ortiz, la importancia está en un 90%. Hoy, si es hoy el partido, Richard juega. Y buena Richard noticia está para la gente de Olimpia. para jugar. Está trabajando, cierto, de forma normal, no le están intensificando, pero si el partido es hoy, llega Richard Ortiz.
Le están cuidando bastante. Es un terminal viejazo, pero entre algodones, pero llega Richard Ortiz. Es la apuesta grande que va a hacer Julio Cáceres en entenderle. Puede ¿Por jugar, qué, Arturo? ¿Y por qué jugar 10 y 15 minutos, 20 y sale? ¿Qué es rotura fibrilar? ¿Vos qué sabes? ¿Vos tuviste rotura fibrilar? No, pero es el músculo que se rompe un poquito, que no es fácil curarse, ¿no? O sea, Una carga importante en el partido le podía llegar a dejar afuera. y no jugaría al 100%, Sí. pero... Un jugador de su rasgo, tenerlo afuera cuesta. Sí, o sea, si lo pero tenés, solamente está a disposición del técnico, no sé. está a disposición, está a disposición. ¿No? Es cierto lo que dice el niño y es entendible. Aquello que te dice con una pierna mejor que está. Usando la presión. El tema es que le puede complicar. Esa prueba en el día seguro que le hace mañana. Siempre, en algún caso seguro que ya te pasó eso, Denis. Sí, el sí, famoso sí. de la prueba en el día. Te probamos a la mañana a ver si llegaba para la tarde. Si no era eso, por ahí otra lesión, hace tollido Pero o es cosas así. riesgoso y engañoso también, niño, eso. En la prueba del día. Sí. Porque están las ganas del jugador que te dice sí, pero después dentro de la cancha no es el mismo. Y otro que va a estar en esas condiciones es Antolín. Antolín también en principio va a ser otro de los que va a estar mañana, pero ¿Para qué bajo querés riesgo. ponerle a Antolín si está fuera de forma? Hace un mes que no juega. Pero está disponible. No, yo Tiene no más estoy de- descalificando la información. Lo que estoy dando es una opinión. Sí. No estoy informando, estoy opinando, no informando. Es un riesgo. Ahora, ¿por qué es un riesgo? Porque no tiene más. ¿No tiene más? No tiene más. No. El famoso con una pierna mejor que el que juega. Porque vos podés armar el equipo de Olimpia y decir en la portería Olveira, ¿verdad? Sí. Decís, si se recuperó Salazar Salazar. o Talva, uno de los dos, Saúl no juega, No. Zárate. Zárate, ¿y quién juega con Zárate? Gamarra. Y Gamarra. Tito Torres. O sea, Antolín en principio. Antolino Gamarra. Entre Antolino y Gamarra. Claro. ¿Y Blan Torres? Iván Torres, Iván sí. Torres, Iván por Torres izquierda. está. Lateral izquierdo. Es más, por eso le cuidan a él le cuidaban para el partido de mañana. ¿Por qué no jugó? Y era por el cuidado. Y después el mediocampo igual. Era similar a lo de Otálvaro. Iba Ale Era- Silva, era para Marco cuidarle Gómez, a Iván, Richard a Otálvaro. y Fernando Cardoso. ¿verdad? Fernando Cardoso, exactamente. Y arriba Derli con Paiva. Vaya, Sí. ese es el equipo, al principio. Ese Al en principio. principio sí están Sí. todos ok. Y otro que se esperaba su recuperación, Walter González. 3 que estaban en proceso de recuperación. Adelio también que estaba con alguna complicación, Adelio Zárate. Pero lo Era de Richard es un problema Lo de Richard era el enorme. punto 1. Y Sí, como dice, se bajó el avión, no pudo jugar, la otra variable pone, es un riesgo. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. hay muchos dudas. Fulano o tal. El equipo en principio, Olveira o Tálvaro. Ayer el primer O es Antolín o Gamarra. Luis Zárate y Iván Torres. Zárate a la izquierda, ¿no? Sí, o sea, centrales allí, la dupla de centrales. Iván Torres por izquierda. Alejandro Silva, Marcos Gómez, Quintana o Richard Ortiz, Fernando Cardoso, Derlis y Paiva. Que estamos diciendo nosotros. Así mismo. Y se juega. Pero hay el O con Richard y O Antolín. Porque lo que dejó Olimpia contra Cerro Porque con los sí. juveniles ya no podés contar, ya te dijeron lo que pueden. Y en un partido tan decisivo como este, acá para Olimpia no hay término medio. Sí. Acordate un detalle. Olimpia puede ir a la Sudamericana. Puede ir. O puede ir a la Copa Sudamericana Boca, por ejemplo. Puede ¿Qué ir. va a pasar después? Y después está Independiente en la Sudamericana de Argentina. Sí, está. Lo que tiene es que... Solo que Independiente tiene que ganarle ahora a Ceará Sí, para meterse. lo que digo, niño, es que si uno se va a Copa Libertadores te puede meter en la Sudamericana y que Boca va a dar un gran prestigio en la Sudamericana en caso que no pase. El empate Claro, no le sirve. no A le sirve. Víncula Tiene que está ganarle lastimado. tiene que A ganarle. Viña terminó el partido, le dijo a la policía venga para acá por violencia y abuso doméstico, abuso que tuvo y lo llevaron detenido. Villa. A Villa lo llevaron al terminar el partido. Ahora colombiano. Y entonces, es así, vos decís, ¿cómo? Y porque se definen muchas cosas acá. Peñarol todavía intenta Sudamericana, de acuerdo al resultado. Está la expectativa. Sí, señor. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power Diesel, el único combustible con un aditivo creado exclusivamente para Shell. Recupera hasta el 100% del rendimiento del motor diésel, limpia y elimina los depósitos acumulados. Carga Shell V-Power Diesel, Shell, porque lo que cargas importa. En Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Síguenos en redes sociales como AsismedY o llamanos al 288-7000. Asismed, toda la Ayer vida. Barcelona le ganó a Luqueño.
Martín Ledesma. Martín Ledesma, sí, podemos hablar Ledesma con, le ganó a Luqueño, primera Torresi. derrota. Torresi. Sí. Con Torresi Que anda bien, Torresi anda bien a ver de la si- mano. Sí. Y hoy uno que puede aprovechar es San Lorenzo. Hoy gana San Lorenzo y queda como único puntero en la intermedia. A ver si podemos hablar con el técnico de Martín Ledesma. Levitas ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida, Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Igeo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses, encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo, Barton Golden Media Cancha. Con CNT 3.600 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.300 millones más una Hilux, se salen sí o sí, una Hyundai HB20 0 kilómetros y un departamento amoblado a estrenar, pedí CNT Sheporemoy. Andrés Torres, jefe del departamento de socios de Cerro. ¿Cómo te va, Andrés? Todo bien, Arturo. Buenas tardes para vos y toda tu mesa. Contanos, por favor, cuántos boletos ahora vendidos, por decir, cuántas entradas vendidas para el Clásico mañana. Tenemos 33.500 entradas vendidas para mañana, Arturo. El sector de platea también ya se agotó al mediodía de hoy. Ahora mismo en la mañana, mejor dicho. Y tenemos disponibles aún un remanente ya pequeño de graderías norte y gradería novena disponibles, tanto para socios como para el público en general. Reiteramos entonces, hasta ahora, mediodía, escuchando fútbol a lo grande Monumental, ¿cuántas, seguimos entrando tickets vendidos o entradas vendidas? ¿Cómo utilizan ustedes hoy, Andrés? Ambas terminologías, Arturo. Tanto tickets como entradas, utilizamos ambos conceptos. Venta en línea no existe más en venta, Andrés. Venta en línea. Venta en ventanilla, ir al club y sacar en ventanilla, se decía antes. Sí, señor. Sí, seguimos. Tenemos boleterías habilitadas en el acceso a la sede social sobre Quinta y también en el lobby de la Nueva Olla. Entonces, hay ventanilla, vos podés ir a comprar la entrada. Sí, también, se puede, claro que sí. Está perfecto, Andrés. Entonces, reiteramos la cantidad de boletos. Hoy en último informe hasta ahora, Andrés Torres, por favor. 33.000 entradas vendidas al momento, quedan disponibles entradas en el sector de gradería norte y gradería novena. 33.000 o 33.500, Andrés. 33.500. 500, correcto. Y queda un remanente de norte y las de novena. Efectivamente. A este ritmo, Andrés, se va para la tarde, ¿verdad? Tarde-noche se va eso. Al ritmo sí, que... Consideramos que con el ritmo de la gradería norte se va a votar hoy para la tarde-noche. Podríamos llegar con un remanente de graderías novena para mañana. Y una pregunta que siempre se hace que es importante en este tipo de partidos, juegos claves y Conmebol, los menores abonan entradas. Sí, todos los menores de todas las edades abonan entradas. Tienen que presentarse para ingresar al estadio con ticket en mano. Hasta ahora se dice ventanilla, entonces, ¿verdad, Andrés? Sí, se dice abonar. No, ahora pues cambió todo. No sé si me entiendes. Luego acá la Cota me preguntaba esta mañana, todo pues ahora, antes del informe, ahora es flyer. ¿Me entendés vos, Andrés, verdad? Sí, antes era gráfica, ahora flyer. Eso mismo, y cambia todo, te miran mal. Nosotros los viejos, tenemos que actualizarnos, porque si no, pues queda mal. ¿Cómo iba a decir ventanilla? Pero se sigue vendiendo ventanilla, Andrés. Sí, claro que es cierto, claro que sí. Está muy bien eso. Aprovechando, Andrés, hoy, ¿qué cantidad de socios tiene Cerro al día? Hoy estamos con 13.700 socios al día. 13.700. Entre socios vitalicios y socios activos. Entre socios vitalicios activos. Bueno, le vamos a decir a Oscar Acosta que preguntaba, yo le dije, no sé, que vamos a consultar, te puede equivocar. Bueno, entonces, eso se agotó. Te preguntamos lo siguiente en palco, Andrés, y no lo tomes a mal. ¿Sí? ¿Cada palco para cuántas personas? Para Olimpias, 30 un palco, 30 otro palco, son para 60 personas, 2 palcos. No, tienen palcos para 15 personas. Espera. Dos palcos de 15. Dos de 15. Porque ayer hablábamos con Malte y nos decía puede ser de 30 cada uno. Ser Olimpia tiene disponible 2 palcos de 15 personas cada uno. Exactamente. ¿Y esos palcos abajo siguen ahí en Cerro Porteño, en línea al campo? Sí, siguen, en su totalidad. ¿Y cuántos son? Abajo tenemos 16 palcos. 16. ¿Y los palcos que están en platea cuántos son? ¿Y cuántos cerros tiene disponible hoy palco, Andrés, disponible? Tenemos 86
en la preferencia de altura, 16 en lo que sería el campo a nivel césped y 48 entre las plateas altas y bajas. 16 a nivel campo, 16. Sí. Y estos Si no me equivoco, podría estar equivocado. Está bien, Andrés. Estos parques se llenan todos mañana, ¿no? No habrá lugar. Por supuesto. Mañana se llena absolutamente todo, teniendo en cuenta el voltaje del partido, la ansiedad de la gente y lo que se juega, vamos a tener un estadio repleto. Andrés Torres, y el tema de el famoso se abren los portones, hasta ahora se usa. Sí, por supuesto. Se abren los portones 3 horas antes, es lo más probable, a las 17 horas ya. A las 17. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Gracias a vos, Arturo. Un gran abrazo. Igualmente, Andrés Torres, jefe del departamento de socios de Cerro. 33.000. Olimpia tiene 15-15. No tiene 30-30 como 30 dijo en ayer. total. Ahí nomás. 15. Pero dijo Cardona que va a estar en la platea Petengil. Con la hinchada de Cerro, dijo. Enseguida Víctor Villar la selección. Olimpia, señor. ¿Yo qué dije? De Cerro. Víctor Villar la selección. No, Cardona va a estar con la hinchada de Olimpia. Sí, ¿y yo qué dije? De Cerro. ¿Eh? De Cerro. Tranquilo, con la hinchada Olimpia. Enseguida Víctor Villar la selección. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor. Regala Avemaiflores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar, representa, distribuye Autologic S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, juego de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lar del Tuy, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21. Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá. Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Ya estamos aquí en sala de conferencias. Subimos hace un ratito al primer piso de las oficinas de la Asociación Paraguaya de Fútbol porque me parece que es inminente el inicio de la conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto y Justo Villar. Están 3 micrófonos ubicados, uno para el jefe de prensa que va a oficiar de moderador, lógicamente el técnico en el medio, Guillermo Barros Esqueloto, y Justo Villar. Van a empezar en un ratito. Repetimos los amistosos que están confirmados: 2 de junio ante Japón y 10 de junio ante Corea del Sur. La lista de convocados justamente se va a dar para estos encuentros, en los cuales la selección paraguaya está viajando probablemente el fin de semana rumbo a territorio asiático para encarar estos encuentros de preparación. En 2 minutos, así como están las cosas, arrancamos. Me parece que va a ser puntual porque ya está todo listo en las oficinas de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Arturo. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. Mastercard Banco GNB. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunícate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. La cantidad de personas que van, Deni y Jorge, 950 personas disponen la Conmebol de cortesía. Que si vos encontrás 40.000 personas, restale 1.000 prácticamente. Eso es de cortesía, exigencia Conmebol, quien quiera dar, en cualquiera de los partidos, 950 dan, el local cortesía a la Conmebol.
Los insecticidas Knockout nos resultan ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. En Electroban te brindamos las mejores promociones, los mejores precios y además una gran variedad de electrodomésticos. Cuando todo sube, en Electroban bajamos nuestros precios. Escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Estamos sobre la hora, tienen que entrar, Víctor, ahora. Intermedia, finalizó el partido en Camburetá, allí hace de local Guaraní de Trinidad, en el sur del país. Fue triunfo de la visita. A los 93 minutos de partido, allí a los 93 minutos de juego, hizo el segundo gol Fernando de la Mora. Y Fernando de la Mora le ganó a Guaraní de Trinidad 2-1. En Nerimark les rendimos homenaje a mamá creando un nuevo término para ellas. Ellas son más magníficas, por eso Nerimark hasta el 31 de mayo con tus compras desde 200.000 guaraníes. Participas del sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego. Vales de combustible por 250.000 guaraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes Nerimark. Lo que la fábrica no te dio. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Ya abordando con todos los colegas, estamos esperando el ingreso a esta sala de Guillermo Barros Esqueloto y Justo Villar. Imaginamos que no va a tardar mucho más tiempo como para que inicie la rueda de prensa con la lista de convocados. Sobre el partido ante Japón, confirmó la página de la Federación Japonesa que el duelo será en Suwon, en esa ciudad finalmente, porque en principio teníamos que Seúl era la probabilidad y finalmente el partido se va a jugar en Suwon. Pasa un poco que en realidad en la oficialización de estos amistosos nos fuimos enterando más bien por las páginas tanto de Japón como de Corea, porque en realidad desde la selección paraguaya, desde la APF no se comunicó absolutamente nada. Así que pasando en limpio, el 2 de junio ante Japón en Sapporo, 6 de la mañana hora paraguaya, jueves 2 de junio. Y el viernes 10 de junio ante Corea del Sur en Suwon. El partido será a las 7 de la mañana, hora de nuestro país. Entonces los dos amistosos para los cuales en un ratito se dará a conocer la lista de convocados. ¿Cuántos están? Ya comienza la conferencia, Víctor. Y ya estamos todos aquí, Arturo, ya están todas las cámaras, todos los micrófonos, también los reporteros gráficos, nosotros ya listos como para arrancar, solo dependemos de que lleguen a esta zona, seguramente deben estar ya en alguna de las oficinas que están cerca de este sector, tanto Barros Esqueloto como Villar, así que es cuestión de minutos, me imagino que no va a tardar tanto porque realmente ya estamos todos dispuestos como para iniciar la conferencia de prensa. ¿Y quién hace el maestro de ceremonia, Víctor? Y va a oficiar el jefe de prensa de la selección, Rafael Martínez. Él es el que generalmente está a cargo. En realidad debo confesar que todavía no lo vi a él, pero imagino que va a entrar detrás de Barros Esqueloto y Villar para posicionarse en una de las sillas y oficiar como moderador a la hora de, en este caso, ir pasando las consultas a cada uno de los colegas que ya estamos esperando la conferencia. ¿Y cuántas preguntas puede hacer cada periodista? Y generalmente una ronda nada más. O sea, una tenemos que hacer las preguntas que quisiéramos. Generalmente uno aprovecha y hace 2 juntas porque después ya no vuelve el micrófono a circular. Así que vamos a ver en base a la lista de convocados qué pregunta le podemos ir formulando a los protagonistas. Muy bien, ya volvemos. Quédate en línea, por favor. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Va a estar Barros Esqueloto y Justo Villar. Así mismo. Va a estar Guillermo y Barros Esqueloto para la conferencia. Convertite en el profesional que querés ser en UXA. Contás con las carreras de Rema, Ingeniería, Empresariales, Humanidades, Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Llegó la promo Giga a Stock. Ahora Supermercados Stock y Stock Express te regalan 1 giga para tu línea personal todos los miércoles por cada 50.000 guaraníes de compra. Accedes a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga y te regalamos 1 giga para lo que quieras en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Toyotochi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotochi o en la web toyotochi.com.py. Talleres Toyotochi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Víctor, todavía sigue la demora. Sigue la demora, Arturo. Así que seguimos esperando. Miro hacia los costados, todavía no veo movimiento como
para decir que ya es inminente el inicio de la conferencia, así que ya estamos casi en 5 minutos de retraso, me parece que un ratito más se va a demorar al final. Pensé en principio que iba a ser puntual porque ya estaba todo listo, estábamos todos ubicados, pero parece que vamos a tener que esperar un ratito más aquí en la APF. Bueno, rellenamos lo de Cerro Porteño, niños, y yo están entonces el tema de la entrada mañana. 33.500 entradas vendidas, hoy se agotaron las últimas plateas que estaban disponibles, preferencias se agotaron igualmente, quedan un remanente de entradas para el sector norte y el sector de novena. Las graderías quedan un poquitito de entradas, pero hasta aquí 33.500 entradas vendidas. 33.500. Así mismo. Y del lado de Olimpia, las 1.650 entradas ya fueron reservadas. Este mediodía se iba a conocer si la gente ya fue a abonar por su entrada o hay un remanente igualmente que puede salir al público, pero los socios ya hicieron sus reservas de las entradas. 1.650 para Olimpia. Ayer nos decía 1.650. Esmalte Melgarejo que eso ya estaba reservado. Ya estaban todas reservadas. Hoy el hincha de Olimpia, el socio, pasaba a retirar y allí si hay alguno que por algún motivo, que puede existir unos 10, 15, 20, no hagan uso de esa reserva, salen a la venta nuevamente. Víctor, ¿vos qué pensás del tema? ¿Convoca locales cuánto? Yo creo que entre 7 y 8 me parece, Arturo. O sea que se va a volver, que no se rompe el molde. Que siempre llegan los protagonistas, Arturo, ya se van a sentar. Pero tú no me diste pelota, ¿será? Yo creo que convoca entre 7 y 8, Arturo. Bueno, ese presentimiento. 5. ¿Vos, Denis? Por ahí 7. No, dice acá no. Es que tiene que aprovechar. Sí. Ah, no, sí. 6, 5. Base exterior y pero el resto, la mayoría de afuera. Sí, eso sí, totalmente. Ahora seguimos escuchando. Va a empezar la conferencia. Se hace la prueba de micrófono. Un poco de tos por parte de Guillermo Barros Esqueloto. Se acomoda a su lado justo y ahora empezamos. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del director técnico de la Selección Paraguaya de Fútbol, Guillermo Barros Esqueloto. Dar inicio a la conferencia de prensa del director técnico de la Selección Paraguaya de Fútbol, Guillermo Barros Esqueloto, y el director deportivo de Albirroja, Justo Villar. Antes de pasar a la ronda de consultas, el profesor Guillermo dará a conocer la lista de convocados de clubes del exterior para los amistosos de fecha FIFA ante Japón y Corea del Sur. Buen día, voy a dar la lista de los jugadores citados del extranjero para los partidos en Japón y Corea. Los jugadores son Anthony Silva, Juan Espínola, Gustavo Gómez, Jesús Medina, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Richard Sánchez, Andrés Cubas, Sebastián Ferreira, Miguel Almirón, Gabriel Ávalos, Santiago Arzamendia, Blas Riveros, Matías Villasanti, Oscar Romero, Ángel Romero, David Martínez, Matías Galarza, Jorge Moreno. Mañana, después del partido que jueguen Cerro versus Olimpia, vamos a definir la lista local y será entregada a ustedes el jueves por la mañana. Ahora justo les va a dar un comentario de cómo es este año para nosotros de partidos amistosos y demás, y después volveré a hablar yo, a contarles cuál es nuestra idea en estos partidos que tenemos de acá a fin de año. Buenos días a todos. Bueno, es la primera vez que nos vemos después de la última fecha. Víctor, ¿cuántos convocados de afuera? Hay situaciones que hoy de afuera en total son 8, 11, 13, 15, 17, 21 convocados afuera. 21 convocados afuera, y ya están todos entonces. ¿Vos crees que van a...? José Colmán está del plano local para que sepas, Víctor. Perfecto, Arturo, pero la lista local se va a dar mañana recién, así que vamos a esperar después del clásico, decía Barros que lo toque, se va a comunicar. Que Josué Colmán fue convocado. Seguimos con Justo Villar. Países muy lejanos que difícilmente podemos llegar con todo lo que podemos tener. Hay algunos jugadores que seguramente están y otros que van a estar, pero seguramente eso ya quedará a cargo de Guillermo, pero la logística nuestra fue bastante compleja y sigue siendo compleja por distintas situaciones que nos exigen en el gobierno de Japón, sobre todo por la cuarentena que tienen, así que es bastante complejo armar todo el viaje y vamos a tener algunas complicaciones seguramente, pero después de eso tenemos estos partidos que tenemos confirmados en Asia, después tenemos el partido con México, una fecha que no es fecha FIFA, el 31 de agosto,
en Atlanta. Luego tenemos 2 posibilidades para septiembre que están ahí están casi confirmadas. Seguramente cuando se confirme se lo vamos a hacer pública. Y luego a fin de año, antes de la fecha del Mundial, intentaremos también tener 2 partidos más. Así que es más o menos el calendario que vamos a tener. Como les dije, no es fácil en esta etapa del calendario de competiciones armar los partidos por las dificultades que tienen la logística principalmente, que es la que más me atañe a mí en este sentido, y a todo el equipo que tenemos. Tenemos un equipo que trabaja a deshora en este tiempo porque es diferente el horario que tenemos en Asia acá. En ese sentido, la gente de administración, la gente de marketing, la gente de prensa que está trabajando con ellos, estamos tratando de alinear todo para que todo salga bien y ustedes tengan la mejor información posible en todo lo que hagamos en esta gira. Así que nada, después estamos en la ronda de preguntas con Guillermo. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas, les quiero yo informar cuál es nuestra idea, cuál es nuestro objetivo durante este año y estos partidos que vamos a jugar previo al Mundial, que estamos considerando que van a ser por lo menos 5, 6 o 7 partidos que son necesarios para ir encontrando al equipo, ir encontrando la forma que nosotros queremos jugar. Creo que este año lo que tenemos que buscar serían 30, 35 jugadores, donde nosotros podamos ver que son los jugadores que nosotros necesitamos para desarrollar nuestra idea y para poder ser una selección competitiva. Obviamente que más allá de lo que nosotros vemos cada fin de semana, sean los estadios de Paraguay o los informes que nosotros recibimos de los jugadores que están en el exterior, nosotros necesitamos tenerlos a los jugadores, y por eso es muy importante tener partidos amistosos durante este año y poder llegar a lo que fue la eliminatoria o lo que fuera lo que se fue el próximo año con una idea y con un equipo que pueda ser competitivo. Todavía no está determinado si se va a jugar la eliminatoria el próximo año, si se va a respetar el año 24 para la Copa América, pero nosotros tenemos que apuntar, preparar el equipo para el próximo año y estar preparados para la competencia que nos toque llevar adelante en el año 23. Pero necesitamos estos 6 o 7 partidos para eso, para ver nuestros jugadores, para tener una lista de 35 jugadores donde nosotros podamos confiar y poder llevar a cabo lo que nosotros queremos como idea futbolística, y también que respondan a las necesidades que nosotros queremos que tiene que tener un jugador de la selección paraguaya. Orgullo de vestir la camiseta, responsabilidad de venir siempre. El privilegio de estar acá significa donde le toque jugar a la selección, ahora en Corea y en Japón, ir, justo quizá no fue muy específico porque tampoco es necesario, pero nosotros la logística que tuvimos que llevar a cabo para un partido solo que es en Japón, porque en Corea no tuvimos tantas obligaciones, pero tanto sea por visado o por protocolo de COVID, se nos hizo muy difícil poder lograr un listado para ese partido específico. Pero bueno, son todas cosas que nosotros tenemos que tener, o que los jugadores de la selección de Paraguay tienen que tener. No importa todo lo que nos lleva o el costo que nos lleva ir a jugar con la selección. Quiero estar con la selección, y siempre que estemos en la selección es lo más importante. Nosotros reconocemos que los jugadores tienen un equipo donde jugar y que es importante donde ellos juegan y donde ellos desarrollan su tarea profesional, pero tienen que saber que quizá la tarea nuestra de selección nacional quizás sea más un sentimiento amateur, un sentimiento más de amor al país, de venir y representar bien a la selección paraguaya. Eso tiene que estar en la mesa cada vez que cada jugador venga. Y todos los jugadores que nosotros citamos, o todos los jugadores que nosotros formen parte de nuestro proceso, son porque quieren estar. No solamente porque a mí me gustan, sino porque a mí, o porque el cuerpo técnico vio que pueden servir. Los jugadores tienen que demostrarnos que quieren estar con nosotros. Como les decía, vamos a jugar 7 u 8 partidos donde nosotros vamos a ir encontrando la forma de jugar. Van ustedes a ver los nombres a medida que vayan pasando los partidos. Algunos nombres se van a repetir, otros van a tener oportunidades, pero tampoco esperen de un día para el otro un recambio de 30 o 40 jugadores, porque no es así el recambio. El recambio es lento, los resultados son lentos,
pero es lo que vamos a ir haciendo, porque creemos que es la manera de, la posibilidad de volver a jugar un mundial es con un recambio, con un lento y con un apoyo a través del juego y los resultados que se vayan dando. Así que ahora estoy abierto a las preguntas que quieran realizar, al diálogo y al debate. Pedro Torres, de Tigo Sports. Buenos días, Guillermo, Justo, buenos días para todos. Quiero primero consultarle a Guillermo, después a Justo. Hablaste de 35 futbolistas. ¿Eso implica ya esta convocatoria? Es decir, ¿podemos esperar una lista larga de convocados locales o será 35 a medida que vayan pasando el tiempo y los partidos propiamente en esta seguilla? Justo después. No, cuando te hablaba de 35 jugadores, un número aproximado, te estoy hablando del proceso de todo este año que nosotros vamos a ir viendo jugadores y no podemos citar 35 porque es imposible el entrenamiento, es imposible ver a 35 jugadores, porque nosotros tenemos antes del partido con Japón 2 días y basta, pero la idea nuestra es tener un listado de 35 jugadores y poder ir definiendo en cada instancia o en cada partido que nos toque jugar Copa América o eliminatoria los mejores 22, 23 para ese momento, pero sí tener recambio, sí tener la posibilidad que nosotros en el listado inicial de esta lista 7 jugadores seleccionaron. Nosotros tuvimos que presentar una lista hace un mes. De esa lista seleccionaron 7 jugadores. Lo que nosotros queremos es que si hay un recambio por lesión, no se sienta. Que sepa lo que va a hacer, que sepa lo que yo le voy a pedir y yo sepa lo que me va a dar el jugador. Si hay alguna circunstancia como esta. Justo, para puntualizar nada más, decías agosto, septiembre y otra vez fin de año, o antes de fin de año, ¿correcto? Sí, sí. Y agosto no es fecha FIFA, también decías. No, agosto no es fecha FIFA, sí septiembre, pero la fecha de agosto de la que tenemos confirmada con México, la idea es ir viendo y buscando la cantidad de esos jugadores que decía Guillermo, de 35 jugadores. Quería consultar justamente sobre eso. Al no ser fecha FIFA, interviene también parte de gestión con los clubes, imagino, en caso de ceder futbolistas. Algunos todavía no estarán en temporada, pero sí trabajando en lo previo con sus clubes, de seguro. Sí, nos va a dar la posibilidad de dialogar con algún club de nuestros jugadores que juegan, de poder llamarlos, pero también tenemos la posibilidad, al no ser fecha FIFA, de llevar los jugadores de nuestra liga, más los de la zona. El partido va a ser en Estados Unidos, entonces seguramente algún jugador de la liga de Estados Unidos, de México, se puede sumar, pero es una buena oportunidad para jugadores jóvenes. El que no está, Víctor, es Gatito Fernández, Víctor, ¿eh? ¿Y no lo pone? Así es, Arturo, no está Gatito. Y aclaro, son 20 jugadores. Conté mal porque No, tuve que está anotar perfecto, está bien. 20 jugadores. Lo que digo que no está Gatito, seguimos. Tiene experiencia, tiene calidad, pero el joven, si no lo pones, no le das experiencia. Entonces, estos partidos, donde nos obligan, por no ser fecha FIFA, de jugar con nuestros jugadores de nuestra liga, nos sirve muchísimo para nuestros jugadores. O sea, hay jugadores que han jugado en el exterior como Coleman, que va a tener potencialmente la posibilidad, por ejemplo, de jugar ahí. Si Hugo Quintana se recupera de la lesión, va a tener la oportunidad de jugar. Esperemos que Enciso se recupere y que pueda estar con nosotros. Ya te estoy dando nombres de jugadores que están en nuestra liga que pueden jugar a nivel internacional. Pero si no los ponemos, si no los vemos, nunca vamos a saber. Y no podemos dejar toda la experiencia. La juventud también sigue. Josué Colmán va a ser llamado del plano local. Todos debemos de involucrarnos en este nuevo proceso, porque si nosotros solamente estamos queriendo buscar lo mejor afuera, creo que a veces, como él siempre manifiesta, tenemos muchos jugadores a nivel local que lo pueden hacer, pero la oportunidad de verlos a veces es compleja por las necesidades de los clubes, por la participación en Copa Libertadores. Queremos entrenar entre semana, me dicen vamos a entrenar, y muchas veces esos entrenamientos que él quiere hacer, el cuerpo técnico de la selección quiere hacer con los jugadores locales, choca con los intereses que tienen los clubes, tanto internacionales como locales, que están jugando partidos importantes. Entonces hay poco espacio en el calendario muchas veces para poder lograrlo. Sí, entiendo también que este año lo que uno quería llevar adelante es difícil porque es año del Mundial, y todos sabemos que el año del Mundial, los que juegan Libertadores, torneo local, juegan domingo, miércoles, y la verdad sería injusto yo sacarle 1 o 2 días por semana a esos equipos jugadores. Pero también me quiero acordar de Morales. Ojalá Morales pueda, no sé si va a llegar en tiempo a este partido en Estados Unidos, pero
Ya te nombré 4 jugadores jóvenes que necesitan experiencia. Y estos partidos son para eso. Para esos jugadores que tienen un potencial muy grande, poder tener la experiencia necesaria para el día que les toque jugar eliminatoria, compitan de la misma manera. No que digan, y son jóvenes, es para el próximo año, sea el futuro. Que sea ahora, que el futuro sea el próximo año, no dentro de 5. Víctor Villalba, Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Para Guillermo Barros Esqueloto, la consulta. Gatito Fernández esta vez no está por un tema de lesión o se debe a otra cosa. Y le consulto porque decía que de esta lista inicial del exterior, 7 quedaron fuera por lesión. ¿Se puede saber quiénes eran esos 7 que estaban en los planes? Es solamente para evitar especulaciones en caso de que estén lesionados y estén ausentes ahora. Gatito Fernández no fue considerado por lo que te decía anteriormente con Justo, que tuvimos que tenemos que cumplir un montón de protocolos que no le permiten llegar a Gatito Fernández al jugar el domingo, llegar a jugar en Japón, porque tiene que cuando llegar a hacer burbuja de 3 días. Entonces no le daba la posibilidad de jugar en Japón, era solamente para viajar a Corea. Ante la búsqueda nuestra de otros arqueros, porque está Anthony, estaba él, y tenemos la posibilidad de ver a Rojas Espínola, optamos por llevar a Espínola a Rojas y poder ir viendo otras opciones que tenemos a futuro y dar la experiencia quizá a estos arqueros. Con respecto a los lesionados, creo que te nombré ahí a 4 o 5 ya, Enciso, Morales, Quintana, no sé qué otro más te nombré. No la tengo acá la lista exacta, pero bueno, estamos a la espera del partido de mañana, de la recuperación de algunos jugadores de Cerro y de Olimpia que puedan jugar mañana, que cumplan su obligación con su equipo, sí podemos nosotros considerarlo. Tenemos algún otro jugador, Richard Sánchez, que estamos viendo la recuperación que tiene, si logra llegar a jugar en Japón. No me acuerdo, no tengo acá la lista, disculpame, pero sí, eran 7, pero no me acuerdo acá el nombre específico. Sí. Kevin Ledesma, Radio 1. Villalba iba a ser citado, Tito Villalba iba a ser citado y se lesionó lamentablemente el domingo. Kevin Ledesma, Radio 1, Canal 13 y Unicanal. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Justo? Buen día, estamos en directo. Profe, te quiero citar también, justo mencionaste lo de Tito Villalba. ¿Habrá futbolistas de Libertad que serán citados para los partidos estos en Asia, tanto ante Japón y ante Corea? Porque mencionabas mucho Cerro Porteño, Olimpia, pero Libertad también está peleando para los octavos de final de la Copa y después la Sí, vamos a esperar el partido también de Libertad y dar la lista. Yo dije después del partido de Cerro, pero quise decir después de la lista del partido de Libertad el jueves. O sea, sería viernes de mañana. El viernes por la mañana vamos a dar la lista de los locales. Gracias. Justo, te quiero preguntar, ¿cuándo van a viajar? ¿Cómo va a ser el esquema? Porque bien mencionó junto con el seleccionador mayor de que hubo una serie de complicaciones para ir a Japón. ¿Cuándo va a ser el viaje? El tema de los entrenamientos allá en Sapporo y también la ida a Suwon, que es donde se va a jugar el partido contra Corea del Sur. Sí, tenemos previsto viajar en 2 tandas, en dos grupos grandes. También es una imposibilidad muchas veces porque viajar todos en una clase para que puedan ir bien descansados es bastante complejo por la cantidad de jugadores y de gente que tiene que viajar. La imposibilidad pasa de algunos jugadores de poder llegar a tiempo, pasa precisamente por lo que decía Guillermo hace rato, de que tenemos 3 días de cuarentena obligatoria en Japón. O sea que al llegar nosotros tenemos que guardar, y los que lleguen en ese momento nada más puede llegar al equipo al día del partido el jueves. Por eso es que por ahí algunos seguramente van a tener la posibilidad de llegar a Japón y otros hasta Corea, porque no nos va a dar el tiempo de que jueguen, terminen su partido, vuelen hasta allá y puedan llegar a tiempo para cumplir con la cuarentena sanitaria que implica el gobierno de Japón en este caso. Y entonces hay algunos imponderables que nos salen por el camino, como lesiones,
algunos con las visas, que son, algunos tienen que hacerlo en sus lugares de donde están viviendo, y se torna un poco complejo, pero yo creo que vamos a solucionarlo, ¿no? Nuestra idea es, como siempre hablamos, presentar lo mejor que tenemos, como decía Guillermo también. Yo creo que el estar involucrado de parte de nosotros también pasa por los jugadores, el involucramiento de parte del compromiso de querer estar, de querer hacer los trámites, de querer ir a hacerlo, de querer estar con el compañero, de armar un nuevo grupo. Las eliminatorias quizás se jueguen más temprano el próximo año, o sea que todo se acota el tiempo, y ahí es donde nosotros también debemos de asegurarnos primeramente de la gente que quiere estar, porque es lo que necesitamos, de los que quieren ayudar para adelante, los que quieren estar para intentar ir nuevamente a un mundial. Así que yo creo que todo eso sale a relucir un poco hoy en este compromiso que tenemos todos de poder lograr llevar adelante 2 partidos bastante complicados en tema logístico, más que nada, porque y él también, para más el equipo, él va a tener un rompecabezas. Estamos hablando todos los días que es un cubo Rubik. Un día le colocamos una pieza de un lado y te coloca el otro, y así vamos, pero vamos a tratar de hacerlo porque es el desafío que tenemos para poder sobreponernos y pasar la página y volver a dar en esta situación lo mejor que podamos hacer para llegar a lo mejor a la eliminatoria. Gerardo Figueredo, Radio BC Cardinal. Buen día para todos. Guillermo, hablaban de un grupo de 35 jugadores. Uno estima entonces que usted quiere un elenco estable para trabajar a partir de estos amistosos que se va a dar este año. Y en ese tren de cosas, ¿sigue trabajando su grupo viendo valores con raíces paraguayas? Que, por ejemplo, un argentino con raíces paraguayas para la posibilidad de nacionalización, ¿siguen trabajando en ese sentido? Y el caso específico del golero de nacionalidad argentina hoy día en el fútbol francés, Walter Benítez, sí, también están trabajando para que se integren en la medida de las posibilidades para ese elenco del cual habla. Sí, es buena la aclaración. La Constitución paraguaya, a todo hijo de paraguayo o nieto de paraguayo le permite ser paraguayo. Así que no soy yo quien nacionaliza a un jugador, sino que la Constitución paraguaya le permite ser paraguayo. A raíz de eso, y yo de poder considerarlo en mi equipo, lo voy a considerar, pero el primer paso lo tiene que dar la persona. El primer paso lo tiene que dar el jugador. No soy yo el que lo tiene que ir a buscar, no soy yo el que lo tiene que ir a convencer. Es el jugador que debe hacerse paraguayo, y entonces yo lo voy a considerar. Muchas veces yo escuché o leí que yo quiero nacionalizar. No, la Constitución le da la posibilidad a los hijos o nietos de paraguayos ser paraguayos. Así que aquel jugador que tenga esta posibilidad y pase a ser paraguayo, yo lo considero, porque es paraguayo por Constitución paraguaya. Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Aquí? Bien, todo bien. Bien, profe. Luego le hago la consulta justo. Profe, mencionó usted que este nuevo proceso no es cambiar 35 jugadores de una. Entendemos bastante bien eso. Profe, ahora con los que siguen, porque hay algunos que van a seguir, son jóvenes, ya tienen algunos partidos con la selección, pero siguen siendo muy jóvenes. También un proceso mental, profe, ¿no? Porque nos acostumbramos, y lastimosamente, y con el dolor en el alma tenemos que decir, nos acostumbramos, creo que, a perder últimamente, y hemos perdido más partidos de lo que ganamos e incluso empatamos, profe. Este proceso también será mental, profe, a volver a creer en uno mismo, digo, del jugador paraguayo, y luego le hago la consulta a Justo. Sí, obviamente que en todo proceso futbolístico hay una parte anímica que es muy importante. Ahora, la pregunta que yo me hago es, Balbuena mañana juega la final el fin de semana juega la final de Rusia. Gómez hace en el equipo 2 veces campeón de América, que vuelve a ser un equipo campeón de América 2 veces seguidas después de 20 y pico de años. Tenemos buenos jugadores. Y ellos están comprometidos con nosotros. Entonces le tenemos que encontrar la vuelta futbolística, la parte anímica, y tenemos que empezar a acompañar este proceso, no solamente con una idea futbolística nueva,
o a partir de ahora, listo, dejamos atrás todo lo que fue la última eliminatoria, arrancamos pensando en el próximo Mundial, en la próxima Copa América. Eso está bárbaro, pero todo proceso tiene que estar acompañado de resultados. No digo que vamos a ganar los 2 partidos con Corea y con Japón, pero sí digo que tiene que haber un rendimiento y tiene que empezar a aparecer cosas que yo quiero ver. Obviamente que si yo te digo, le voy a ganar a Japón y a Corea, te estoy mintiendo. Lo que sí te puedo asegurar es que a través del tiempo los resultados aparecen. Pero los resultados acompañan un proceso. No solamente es ver el recambio de jugadores, ver el recambio futbolístico y siempre perder. No, todas las cosas van de la mano. Para Justo, ¿qué tal Justo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Justo, me imagino que habrás hecho tu informe como gerente de la selección de, lastimosamente, este nuevo fracaso que tuvimos no ir a un mundial. Creo que es un fracaso también para ustedes, futbolísticamente hablando. ¿Cuáles son las conclusiones que se sacó de este proceso que acaba de terminar? Ahora empieza otro, ciertamente. Pero ¿cuál es, o qué informe se pudo dar al respecto de esta situación que estamos viviendo? Creo que nosotros tenemos hoy, como decía Guillermo, un plantel maduro en ciertas cosas en los clubes donde tienen su importancia y que no supimos capitalizar en las eliminatorias por algún motivo. Las eliminatorias pasadas fueron bastante difíciles por lo que fue la pandemia, fue algo complicado para todos obviamente, pero nosotros al tener quizá menos posibilidad de elegibilidad de jugadores a veces era mucho más complejo. Creo que ese margen de jugadores ha crecido, no solamente a nivel internacional, también a nivel local. Creo que hemos visto nosotros jugadores jóvenes que están empujando, como lo citaba Guillermo hace rato, que están jugando todavía acá, pero que tienen un futuro inminente afuera y que seguramente nos va a dar todavía más riqueza en lo futbolístico. Luego en lo organizacional, yo creo que nosotros, como te digo, pasamos una etapa que fue bastante incierta por el tema de la pandemia. Hemos tenido que adecuarnos, adaptarnos, hacer un montón de gastos que no estaban previstos, muchos monetarios, otros de nervios, de cabeza, de estar pendiente de todo y que no se podía dar, pero creo que hemos tratado de dar lo mejor que teníamos dentro de la organización, de la selección y obviamente encabezado por Robert, para darle lo mejor a los jugadores, estar en las mejores condiciones para competir. Los resultados deportivos a veces se dan, a veces uno trabaja y hace el 100% de lo que tiene que hacer, y los resultados deportivos dicen que fue un proceso equivocado, y a veces se hacen las cosas medianamente mal y los resultados deportivos salen y pareciera que todo está bien. Yo creo que no todo está mal ni todo está bien, obviamente, porque yo creo que hemos avanzado en algún punto. Hemos tenido la posibilidad de tener a Guillermo también un tiempo ya con el equipo técnico, conociendo un poco lo que es este proceso de eliminatoria, de conocer a nuevos jugadores, de tener este tiempo para trabajar con ellos, y yo creo que ese es un plus que va a ser muy importante para el futuro que viene en la selección. En cuanto a lo demás, vamos a tratar de seguir dando lo mejor que tenemos. A veces hablamos entre nosotros de que se escuchan que tenemos que hacer un cambio total, y muchas veces el cambio total tiene que ser no solamente arriba, tiene que ser también abajo. O sea, que tenemos que ir a las bases, tenemos que volver a reformular la idea de cómo podemos tener mejores jugadores formados desde las juveniles, de qué posibilidades le podemos dar compitiendo internacionalmente en las selecciones menores, ir creciendo de esa manera, porque el único camino que se encuentra es hacer el proceso correcto a través del tiempo. Hoy encontramos jugadores que nacen, que de repente aparecieron, como Julio, Robert, que aparecen y están ahí, pero lo ideal sería que una camada buena de jugadores chicos vayan creciendo, y en ese proceso también estamos muy cercanos con Aldo Boadilla, trabajando en juveniles, con Diego Barreto,
y creo que también tenemos que hablar con los clubes sobre eso, porque no cambiar las cosas por cambiar es como cambiar el fusible y el problema sigue siendo lo mismo. O sea que se puede ir un entrenador, se puede ir un presidente, se puede ir un director deportivo, pero las cosas no van a cambiar si las cosas lo hacemos desde abajo. Tenemos que hacerlo bien desde abajo, y eso yo creo que es un involucramiento de todos, absolutamente todos, los clubes, principalmente los clubes, la cabeza de los clubes, todos los que participamos alrededor de este deporte que tanto queremos, que es el fútbol, los periodistas, que son parte fundamental para esto, para que podamos fomentar un ambiente de crecimiento fuerte para esos chicos, para que al final podamos disfrutar de ellos más adelante. Nosotros en el tiempo pasado hemos tenido procesos cortos que nos sirvieron para hacer un buen grupo y llegar a clasificar. Hoy en día esos procesos se cortan cada tanto y es difícil completar el proceso de los chicos. Yo creo que eso nos va a llevar más adelante a clasificar, y ojalá sea en este mundial donde podamos ya ver lucir a muchos jugadores jóvenes. Discúlpame, para terminar lo que la pregunta de César. Víctor. David Martínez sale campeón. Y lo seguimos. ¿Y qué dice ahora? ¿Quién habla? Domingo sale campeón. Guillermo Barros es que lo... Es decir, tenemos jugadores que impactan en sus propios equipos. Tenemos que lograr que ensamblen con la selección paraguaya. Anímico. ¿No te molesta, Víctor, si después redondeamos esto contigo, lo que está diciendo, para que no repita? Sin problemas, Arturo. Muchísimas gracias por la comprensión. ¿Quién está? ¿Cómo te va, Anthony Silva? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo te va? Un saludo para vos y tu compañero y toda la audiencia. Bueno, Anthony, convocado nuevamente a la selección para elegir ahora asiática. Anthony, comentanos lo que sentís. Bien, contento siempre de ser parte. El otro día cuando hablamos me había tocado ese tema. Es algo siempre que enorgullece a cualquier jugador, siempre ser parte, así que realmente contento, feliz de seguir siendo parte de ese proceso. ¿Y sabés quién le convoca? Vos ya tenés años y experiencia y jerarquía, va a ir de a poco. Juan Espínola, el que está en el fútbol boliviano. No, Godoy Cruz. Godoy Cruz en la Argentina, perdón. Godoy Cruz, Juan Espínola. Sí, estuvo con nosotros en algunos entrenamientos de la selección. Obviamente que lo conocemos en ese tiempo. Y bueno, una persona está jugando afuera y siempre es importante que tenga su primera arma en selección, y eso es muy importante para el proceso de recambio. ¿Y qué más de la selección? ¿Pudiste hablar algo, Anthony, con el técnico, con Justo Villar, antes de la convocatoria? No, nada, todo lo que se sabe, ¿no? Es un momento donde está cada vez más complicado viajar, donde la mayoría del calendario de los jugadores está apretado por el adelantamiento de todos los torneos, entonces siempre es un poquito más complicado todo, pero el futbolista siempre, cuando quiere ser parte de esto, siempre hace lo posible para ser parte, ¿no? Entonces creo que el primer punto y lo más importante tiene que partir del futbolista, dejar de lado algunas cosas que siempre son parte de la vida cotidiana de cualquier persona, y el futbolista siempre tiene que abocar a su selección en los momentos que se necesita. ¿Vos te vas de México para reencontrarte con los muchachos en la escala en Estados Unidos o no? No, yo tengo vuelo a Japón directo. Ah, tenés vuelo a Japón directo. Contanos, Anthony, ¿cuándo salís para Japón? El domingo 29, más o menos. Domingo 29. Directamente sí, a Japón. Sí. Directamente a Japón. Sí, ¿Y quién va contigo viaja en ese vuelo? Ni idea, Arturo. La verdad que no sé. No tengo idea. No, yo creo que he visto que estaba Richard en la lista, no vi otro de México. No, por eso. Muy bien. Por eso, Richard Sánchez. Richard Sánchez puede viajar con vos. Sí, seguro que Richard entonces. Vamos a tomar ese vuelo que va 14 horas. 14 horas, muy bien. Un saludo al aire, Anthony. Congratulaciones, seguís en la selección. Bien. Chao, Anthony. Abrazo, chao. Chao, abrazo. Richard Sánchez. En el mismo vuelo, van directo del Distrito Federal, seguramente México, a Japón. Aso de Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes.
Resfrío o congestión nasal, Mentavicungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavicungüento alivia y mejora es un producto de laboratorio Sindufar. A partir de ahora, encontrá Mentavicungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Mil Empeño. 20 arreglos de huellas, oro y plata, peña mejor cotización. Sarmiento Casí, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en televisores y celulares en los mejores precios del país, en todas las marcas y modelos. Además, con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios, y con cada compra te llevas una cuota de regalo, y como si fuera poco, todos los viernes sorteamos tu compra, salió gratis. En el sorteo final, regalamos una Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, ingresa a bristol.com.py. ¿Cómo te va, Francisco López? Bien, Arturo, ¿cómo estamos? Saludos para todos. No, te llamo Francisco, cuando era Pancho, ya a esta altura de mi carrera, ni tener que andar con este tema, ¿verdad? Así es. Sí. Terrible, Pancho, no quiero que me llamen Pancho. No es así. Claro que sí. Bien palpitando lo que va a ser, o lo que es esta convocatoria de técnico, ya mirando lo que son los partidos amistosos. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Podemos pasar? ¿Qué cosa? La selección. Sí. Hacemos nota y nos metemos partido mañana. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. ¿Vos estás de acuerdo? Sí. Somos sparring. Y está bien la perspectiva. Me gustó el otro día el término, teloneros. Esa es la realidad. ¿Y quién dijo telonero? Usted, señor. ¿Cuándo Somos dije? teloneros. Aquí en esta misma mesa. Somos teloneros. Y somos ni teloneros. Entonces, la verdad, nos llama para eso sparring. No, sparring dije, entonces está bien los jugadores todos. Los teloneros no somos la artista principal de ellos. No, pero partido de mañana, partido de mañana. Y moviendo, es el partido. Ángel Romero también mismo vuelo a Japón. Mismo vuelo. Sí, es verdad, es verdad. ¿Puede poner el niño eso? Sí. Son 3 entonces los Son que van a 3, ver, Ángel también. Tienes razón, es verdad. Sí, también, es verdad. En el mismo olor van los 3. Así mismo, el rumbo a Japón. El tema del partido de mañana. A mí nos Gustavito tiene que parar ya con 1, 2, 3. Saludos de Santaní, comandante. Pancho López, fanático celista declarado. Saludos de Santaní. Francisco López, no quiere que se llame Pancho. No, Francisco López. Le da más jerarquía. Declarado ya soy ahora. No vaya a aprovechar de eso. No vaya a aceptar automanica. Yo te estoy hablando por experiencia. Déjale que pase. Porque después se te va a tirar lo que una vez apareció en Twitter y comienza la interna que vos vas a provocar. No siga esto. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Flex Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Este jueves y viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 441 puntos en todo el país. Realiza tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Después, cuando termina la conferencia redondea, Víctor Villalba, ¿son cuántos los mexicanos que van juntos? Richard. 3, Ángel y Richard Sánchez. Sí, señor, directo van. Y en el caso de Richard Sánchez, puntualizando un momento cómo está su recuperación, porque el otro día él miró el partido en Palcos de América, no estaba recuperado de lo físico. Muy bien. Ya estás viviendo el superclásico, vivilo tranquilo con Rubiloc Alarmas. Entra a nuestras redes sociales y participa del sorteo y ganate la camiseta oficial de tu club. ¿Cómo hacer? Seguinos en Facebook o Instagram. Dale like a la publicación, @ a los amigos que quieras y comentanos el resultado del partido. Mañana, al finalizar el superclásico, estaremos sorteando 2 camisetas de tu club entre los participantes. Rubiloc Alarmas, estés donde estés, vas a disfrutar tranquilo. ¿Qué se hizo Dariel y Fran? Lo último que supimos fue que perdió la maleta, pero está trabajando. Pero ya encontró. ¿Quién tuvo su maleta? ¿Quién encontró? Ariel, encontró HR. Pero le avisó. Sí mismo. Sí. Después de largos viajes encontró su maleta. El tema de Richard Ortiz. Sí. Médico de Olimpia no habla. Hoy lo van a probar. Sí, sí. ¿Sabes lo que es probar, verdad? Entonces, como decía Jay Cardona, entendiendo su mensaje, van a jugar todos. El que no está ahí va a jugar. Entendiendo lo de Cardona, aún con una pierna. Yo no digo que Cardona tenga incidencia, por experiencia, sí. Pero regulando, Denis, se puede. Se puede. ¿O no, vos no lo harías como técnico? No haría, pero la situación en que se encuentra Olimpia, yo creo que es conveniente buscar si llegan. A mí lo que me llama la atención es que al ser es una lesión muscular lo de Richard. Sí. No es un golpe, no es un traumatismo, es una lesión muscular. O sea, es traicionero. Sí, dijimos que es ruptura fibrilar, yo le pregunté. Desconozco si ahí se puede infiltrar médicamente. No, ¿verdad? No se puede. Entonces, él sabe lo que es la ruptura. Él no tuvo esa ruptura fibrilar. Según la dimensión y el tamaño heredera.
El tema es que Olimpia se juega la vida. Porque si Peñarol saca el boleto, Olimpia se queda sin nada, si es que no gana. Jodidísimo. Jodidísimo. Y eso ayer le preguntaba a Víctor Villalba, también le preguntaba a Fabián. Y el reporte, primero Fabián, y ayer que estábamos en la mesa con Víctor Villalba, la mesa de fútbol a lo grande o a la noche, le dije, bien, eso Víctor, o sea, le pedíamos a Fabián. Y el detalle es así. Si Olimpia gana por 2, clasifica. Sí. Vos ya discursaste sobre eso. Sí. Yo hablaste mucho. ¿Querés recular? No, quiero aclarar que yo dije no? si Cerro Porteño ponía su equipo titular el domingo pasado y repetía el mismo equipo miércoles, podía sufrir contra Olimpia. Pero en cambio arriesgaba demasiado. Claro, Cerro puso su alternativa. Yo creo que tiene chances Cerro en este partido. Redondeamos, Víctor, pero después nos metemos clásico de mañana, Víctor. Arturo, usted le pidió un bonus track a Guillermo Barroso, que lo toque hablando aquí al costado. Vamos a escuchar lo que sí dice. De repente se tuvo que desenfocar por la importancia que tenían los clásicos de Copa. Lo veo, creo que Libertad se está escapando de a poquito. El otro día ganó en el último minuto y bueno, una ventaja mantener estos 6 puntos. Guillermo, una más de mi parte. El arbitraje, ¿cómo está viendo? ¿Su grupo de trabajo puede tener injerencia, puede sugerir para que, por ejemplo, se aligere más el juego, por ejemplo? No, yo lo veo bien el arbitraje, la verdad, lo comparo quizá con Argentina, que uno tiene también por ser argentino de la Liga Argentina, y acá hace 2 años está el VAR, entonces está mucho más desarrollado que en Argentina, es mucho más rápido. Yo lo veo bien, me sorprendió que no tenga ningún árbitro en el Mundial. Quiero aclararlo al aire nomás porque te pregunté en privado. Quintana decía Hugo Martínez, me equivoqué yo, perdón. Digo que Quintana, si termina bien, mañana va a estar en la lista. No significa nada. No me equivoqué de apellido. ¿Cómo viste también el campo de juego, los escenarios? Pueden hablar también con la gente de inspección de canchas por todo lo que se ve en el campeonato local. Y le añado otra segunda consulta. Hablan en constante charla con Aldo Bobadilla, con Diego Barreto para ver qué valores hay en las selecciones juveniles. Sí, con Aldo, incluso yo con Aldo fui compañero. Sí, hablamos siempre, permanentemente. Hay alguien del cuerpo técnico de la mayor que está en contacto con ellos, que estuvo en Chile en diciembre del año pasado cuando se jugaron una serie de partidos amistosos. Viajó una persona de nuestro cuerpo técnico para ver los jugadores y sabemos los nombres y también los seguimos a esos jugadores. Y la otra pregunta no me tema de los campos, del campo de juego. Creo que cuanto mejor podamos tener los estadios y el campo de juego es mejor para el fútbol. Es mucha más obligación y responsabilidad para el futbolista y para los entrenadores cuando vos le das mejor infraestructura. Por último, habla con el presidente Harrison por el tema, porque él dijo que se iba después de fin de año. ¿Comentan sobre eso? ¿Usted quiere que se quede, Robert? Bueno, Robert fue la persona que me fue a buscar, tengo una relación excelente con él. Yo no puedo hablar de política porque no entiendo ni tampoco estoy metido en la política interna de él, pero nosotros nos sentimos muy cómodos y esperemos que siga trabajando tanto él como toda su gente que está en la asociación, pues nos sentimos, la verdad, con mucha libertad para llevar adelante nuestro trabajo. Profesor, ¿habría alguna posibilidad de sumar a alguien más a su cuerpo técnico? Esto pensando a futuro, alguien del fútbol paraguayo, alguien que tuvo su paso por la selección paraguaya, ¿o descarta totalmente esa posibilidad? No lo descarto, pero la verdad que hoy no tenemos en mente eso. Tengo buena relación con muchos exjugadores y hablo permanentemente con ellos, en especial con Aedo, y estamos permanentemente en contacto con el fútbol paraguayo porque yo estoy acá y voy a todos los partidos, ¿no? El otro día, el domingo, fuimos a ver el clásico, bueno, fuimos a ver a Libertad y permanentemente los fines de semana vamos a ver los partidos porque queremos saber bien de los jugadores que podemos llegar a tener a futuro. Pero usted habrá uno nuevo, profe, que nunca los hizo bien. Lo que pasa es que, mira, recién me equivoqué de apellido, no me quiero equivocar. Son 7, 8, 9, depende porque queremos ver cómo terminan mañana, pero más o menos eran ese número. ¿Era un nombre? Lo dijo Santiago Roja. Santiago Roja. Otro nombre.
Lo que pasa es que quiero juegan mañana, quiero que terminen bien. Yo soy. Vamos a esperar mañana el partido, que jueguen el partido mañana Cerro Olimpia, que jueguen tranquilos los jugadores, y el jueves a la noche después de Libertad vamos a informar a todos. Ahora sí se retira Guillermo Barros. Es que no tan amablemente accedió a esta última ronda. Sí, señor. Disculpame la interrupción para no hacer televisión nacional. Nos da tiempo de hacer lo que tenés que hacer, te llamamos después y vos mismo redondeás todo lo que sentiste en la conferencia, ¿sí? Perfecto, Arturo. Muchísimas gracias. Hablamos del Racing, enseguida redondea todo, Víctor. Le vamos a llamar más tarde. Tuvimos la conferencia de prensa de Barros, Queloto de Barros, Sequeloto y Justo Villar. Escuela del Sol Online te invita al sitio más seguro y con los mejores juegos online donde ganas seguro. Para celebrar el mes de las madres hay 15 millones en premios hasta mañana. Ingresa a Escuela del Sol Online, participa en el gran torneo Super Mamás. Escuela del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes puedes canjear tus cupones y participar por el sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Queríamos hablar del tema de Olimpia Cerro. Sí. Si Olimpia gana por 2 o más, clasifica, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Si Olimpia gana por un gol, se elimina de la Libertadores, pero clasifica a la Sudamericana. Dependiendo del resultado de Peñarol. Si Olimpia gana por un gol. Si gana por un gol. Si gana por un, no, si gana por un gol. Si Olimpia gana por un gol, se mete a la Sudamericana. Va a ir a 8. Sí, va a ir a 8, ya no hay forma que no le alcance puede llegar a Peñarol. 7. No, lo que digo es que para Olimpia ganar es importante, como dice Denis Caniza. Sí. Vos no hacés la diferencia, porque no hacés. Pero si ganás por la mínima, 3-2, 2-1, 4-3, la mínima diferencia es la caída. El que gana, el que pierde. No es precisamente que la mínima diferencia es 1-0. La mínima diferencia puede ser 6-5, 5-4, 4-3, 2-1. Es lectura comprensiva. Esa es la mínima diferencia en resultado. Un golcito. Un golcito. Un golcito es la mínima diferencia. Si Olimpia gana por la mínima, 3-2, 1, 4-3, 1-0, se mete. ¿Es verdad? Es verdad. A la Sudamericana. Sí. Decíamos que una de las probabilidades, mirando desde afuera, es que otro que podría ir tradicional copero es Boca, en caso que no llegue. Independiente ya está en Sudamericana, ¿verdad? Sí, está. ¿O todavía no? Sigue peleando. Dijiste, se hará ese líder. Tenés razón. El que está es Santos, por ejemplo. El que está es Santos. Pero vamos a ir con lo de Olimpia. Gana 3-2 por la mínima, gana 4-3 por la mínima, 1-0 por la mínima, 2-1 y va a la Sudamericana. Es decir, se asegura presencia internacional y $500,000 de recompensa. Así es. Si Olimpia empata o pierde, mañana porcentaje, ¿verdad? Mañana por Si Olimpia empata o pierde y Peñarol le gana a Colón, Olimpia queda fuera de todo. Y quédate con esto, que es el tema más delicado a entender qué conformación va a tener Olimpia. Ahí podemos interpretar que es importante Richard Rotica aguante un tiempo, si no aguanta todo. Es importante que Antolín aguante lo que aguanta, si no aguanta todo. Porque este es el punto. Si Olimpia empata o pierde y Peñarol le gana a Colón, sí, siempre y cuando Peñarol gane, ¿verdad? Sí. Sobre el punto, antes que se me escape la idea, aquí la importancia de los 5 cambios. Si no está bien Antolín, Richard, tenés los cambios. Pero si están bien, no puedes darte el lujo de tenerlos hasta con media pierna, por decirlo así. Punto, recuperar, ¿cierto? Le perdés allí, pero tenés 5 cambios. Yendo al punto, Jorge. En el caso de Antolín, si no está, va a estar Mateo Gamarra. Sí. En el caso de Richard, si no está, va a estar Hugo Quintana. Me quedo en el primer caso, porque vamos a desglosar si te parece. Sí. Entre el Mateo Gamarra, que el fin de semana, y Antolín en muleta, o si puede entrar en una cama... Antolín es el que más, hoy día, el que más chances tiene de llegar al partido de mañana. Sí. Porque inclusive ya estaba como para el partido anterior, pero por el tema de cansancio, por el tema del recambio, por el tema de que para que llegue entero a este partido, lo esperaron y probablemente va a estar en este... Estamos con Ángel Romero. ¿Cómo te va, Ángel? Buenas tardes. Arturo, un placer, ¿cómo andamos? Bien, Ángel, estamos hablando con Óscar ayer del pasado de ustedes, pasapelotas, formativas en Boca, pero ya lo charlamos ayer con Óscar, campeón con Boca.
La primera pregunta antes de la selección, Ángel Romero, contanos. ¿Vos cuánto tiempo tenés más de vínculo con Cruz Azul, Ángel? Bueno, primero buenas tardes a todos, a tus compañeros y a la audiencia. Sí, ayer estuve escuchando un poquito de lo que comentaba Oscar, la verdad, muy contento con él por el momento que está pasando ahí en Argentina, en un club tan importante como Boca, y en tan poco tiempo salir campeón no es poca cosa, así que contento por él, espero que siga de la mejor manera con el equipo y pueda conseguir más títulos. Y yo tengo hasta diciembre con Cruz Azul, sin opción, hasta diciembre. Bueno, hoy me encuentro aquí en Asunción de vacaciones un rato, ya después seguramente me presentaré de vuelta con el equipo. Quiere decir, Ángel, perdón por mezclar las cosas, vos, opción significa que termina tu ciclo a fin de año con Cruz Azul. Sí, termina a fin de año, obviamente si ellos quieren renovar el contrato, obviamente estoy abierto a escuchar. Todavía no se acercaron a hablarme, igual es muy temprano todavía para que eso suceda. Seguramente si tiene interés sería a la vuelta ahora de las vacaciones, y nada, esperar que se defina mi futuro, tratar de volver al club, de hacer bien las cosas. La verdad que estoy muy contento allá. El primer semestre que tuve me fue bastante bien, digamos, en lo personal, porque me pude adaptar lo más rápido posible a lo que es México, el fútbol mexicano, y contento, la familia también está muy contenta, y así que tratar de seguir por ese camino. Ahora, Ángel, con relación a lo de Boca, ¿te acuerdas que se habló mucho que podría jugar en Boca? Ahora está Oscar campeón con Boca. ¿Boca te quiere? Sí, en enero estuvimos hablando ahí con la gente, antes que se acerquen a hablar con Oscar, estuvimos hablando con la gente de Boca. Solamente preguntaron mi situación en ese momento, de si yo tenía interés de poder ir a jugar en Argentina de vuelta, y más que eso no sucedió. No fue así como se dijo, que yo había elegido ir a México y negarme a lo que es Boca, sino que nos llegó una propuesta oficial, así que fue más que nada que eso. Yo en su momento también había aclarado cuando estuve viajando por México que fue así, y bueno, lo de Cruz Azul vinieron con mucho interés, y también la propuesta oficial que la verdad me sedujo también por lo que es la liga, lo que es el fútbol mexicano, y también más a una liga nueva que fui a experimentar y me gustó bastante. La pregunta, Ángel, con relación a tu futuro y cómo jugás. ¿Qué función estás cumpliendo en Cruz Azul por el tema de la selección paraguaya? ¿Cómo te desenvolves y en qué posición? Enseñanos, Ángel. Bueno, la verdad, Arturo, de que llegué en México jugué en varias posiciones. El entrenador me puso en varias posiciones, jugué como extremo izquierdo, como extremo derecho también, y en los últimos partidos estaba jugando atrás del 9, o más bien dicho con el 9, digamos, como un 4-4-2, arriba con un 9 de área, así que jugué en varias posiciones, y bueno, de a poco me fui adaptando, y también el entrenador seguramente me fue viendo en qué posición me sentía más cómodo, y bueno, también charlando con él, le dije ahí en los últimos partidos, ahí con el 9 arriba, me sentía más cómodo, y bueno, los 5 últimos partidos creo que jugué en esa posición. Bueno, y con relación a la selección nacional, Ángel, Oscar están para el viaje, y está el tema de lo que significa tu futuro. ¿Cómo se combina el tema de tu futuro, Ángel? Y te requiero mi pregunta, ¿volverías a la Argentina esta vez para jugar con Oscar en Boca? Bueno, nosotros estamos esperando a una lista de convocados, si bien se acercaron a preguntarnos bueno, Oscar está jugando, digamos, le falta un partido ahí por Copa Libertadores. Yo estoy viendo para entrenar con el probador físico ahora de la selección,
Así que esperando la lista definitiva, digamos, de la selección para el viaje. Y Ángel, ya está la lista de afuera, vos estás, la lista ya está, la lista de afuera ya está, ya dio Barro de Queloto. Por eso te pregunto, lo que falta ahora es la lista local, vos estás volviendo, está confirmado. Sí, entonces ahora me estoy enterando porque sí, me dijo que cómo estaba, en qué situación estaba y también que iban a sacar la lista ahora. Y nada, bueno, contento por eso. Obviamente estar en la selección siempre es muy bueno, muy gratificante, y tratar de hacer lo mejor, por más que sea 2 amistosos, sería bueno dar una buena imagen, tratar de poder hacer bien las cosas y comenzar en un ciclo nuevo de vuelta. Así que contento por eso, contento por Oscar también, que está en la selección. Y con lo que es mi futuro, obviamente tengo contrato con Cruz Azul aún, y cumplir ese contrato, tratar de obviamente ser agradecido, porque en su momento Cruz Azul apostó en mí, y cuando estuve sin jugar ellos quisieron que vaya a jugar por el equipo, así que tratar de cumplir con la selección ahora y después volver con Cruz Azul. Está bien, hablamos con Oscar ayer. Oscar está acá, no, Oscar juega la Copa ante el equipo de Cali. Lo tuyo, Ángel, ¿vos te vas mañana a Cancha de Cerro, Ángel? Sí, quiero ir a mirar. ¿Y qué te pareció el 4-0? ¿Qué sensación tuviste vos, ex Cerro Olimpia 4-0? Y la verdad que Cerro sí jugó muy bien. Chiqui, conociéndole a Chiqui en el plantel que dirige Chiqui, normalmente no hay un equipo A, tampoco un equipo B, así que creo que ahí tuvo la diferencia Cerro de que el mismo equipo, todos los equipos de Chiqui juegan a la misma manera y se conocen bastante, ya sea el equipo titular o el equipo B, digamos, como dije. Realmente nunca hubo un equipo B en los equipos que estuve con Chiqui, así que yo creo que eso marcó la diferencia. Por eso el equipo que puso el entrenador jugó de memoria, y bueno, fue un resultado abultado y merecido por lo que jugó Cerro. Tenés mucho todavía por recorrido, Ángel, pero yo creo que el afecto de Oscar tuyo está muy ligado a Cerro Porteño. No digo que vengas ahora, sos un jugador de altísimo nivel. Te pregunto, si tuviese que volver, tu prioridad Cerro. Sí, la verdad que nosotros también con Oscar tenemos un cariño muy especial por lo que vivimos en el club, en Cerro, en las inferiores. Fue el club que apostó por nosotros también jugar en primera división, y le tenemos, obviamente, le vamos a agradecer toda la vida lo que es Cerro Porteño, su familia, y nada, obviamente nosotros pensamos hoy en día tratar de seguir afuera, de poder hacer nuestra carrera aún de fuera del país, pero con Oscar siempre lo hablamos, que sería bueno que se dé ese momento de volver algún día en donde fuimos felices, en nuestra casa, y no digo en un corto tiempo, pero la intención nuestra y lo que queremos sí es obviamente algún día volver en lo que es Cerro y vivir de vuelta esa felicidad. La verdad que sería muy bueno. No, ni hablar, Ángel, Oscar, Ángel, por encima. No estoy diciendo que no se merezca la presencia de ustedes, pero ustedes como jugadores profesionales, con el ofrecimiento que tienen, yo estoy hablando de que cuando ustedes digan vamos a volver a Paraguay, me supongo que la camiseta de Cerro pesará mucho, su afición deportiva pesará mucho. Hay un cariño muy recíproco, Ángel, de amor, pasión, y lo que vos estás diciendo, lo que Cerro les dio a los Romero, y que los Romero le pueden dar a Cerro más adelante. No estoy hablando ahora, Ángel. Exacto. Así mismo, Arturo, por lo que vivimos ahí, por lo que crecimos como persona, como jugador, obviamente eso se agradece, y algún día con Oscar vamos tomar esa oportunidad y vamos a tener que agradecerle, y con mucha felicidad de poder volver al club. No sabemos cuándo, obviamente el futuro nosotros no sabemos, pero
sería muy bueno volver a un club que nos dio todo. Sí, estamos hablando para más adelante, ni hablar del presente ahora, estamos hablando para un futuro. Y ya me querés traer para acá, Arturo. ¿Eh? Ya me querés traer para acá. No, Ángel, te estoy diciendo más adelante. Yo sé lo tuyo y te voy a contar más. Ángel. Le digo a Rodrigo, que hacían otro compañero con Gerardo, podrían renovarle para que sigan el 2023, colega de Cruz Azul, León Lecanda. Colega está diciendo que quieren renovar, según la información, 2023 Cruz Azul contigo, Ángel. Sí, la gente del club todavía no se acercaron, pero seguramente, como te dije, al volver, antes que termine el segundo semestre, seguramente ahí vamos a tener que definir y si por ahí ellos quieren renovar el contrato, obviamente vamos a tener que escuchar y ellos obviamente tienen la prioridad de poder decidir si me quedo o no en el club. Bueno, y renovando todo el respeto a las personas, vos, a Ángel, a Óscar, a Fernando, no me olvido aquella vez cuando ustedes estaban en la carrera de cerco, cerca de la cabina, y me dijiste quién es Ángel y quién es Óscar, ¿te acordás, verdad? Hasta ahora no sabe, ¿verdad, Arturo? No, hasta ahora no, y hacían así, se bajaban, me marearon, ahí me tuvieron. Ángel, un abrazo del aire, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, un abrazo grande, saludos a todos. Gracias, Ángel Romero, así me tuvieron, no se hace eso. Y yo me acuerdo acá, Ángel y Óscar, yo estaba bajando y me dijo, ¿quién es Ángel, quién es Óscar? Y ahí estuvieron. Y descubrí, ahí me cuando todavía no eran los de hoy, desde luego. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj, estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganar al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar ofrece el crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo, hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comisipar o seguinos en redes. Comisipar, 50 años liderando e innovando. El Machetazo, ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El Machetazo, ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z, hombre. Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z, hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante desde Control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. ¿Cuánto tiempo atrás? La foto. Pozo Dani, ¿verdad? ¿Con quién es que acabo está? Con Óscar y Ángel. ¿Quién es quién ahí? No, Ángel tiene un lunar. ¿Quién es quién ahí? Pero no casi imperceptible. No vas a ver. Tiene un lunar abajo del ojo. Ah, mira. Pero. No, me tienen, yo sé eso. Acá tuvieron también. Yo le decía a Ángel y. Muy difícil. Terrible. Bueno, volvemos. Saludos a los Romero. Volvemos. ¿Dónde nos quedamos? El tema de la Olimpia. No me dieron bola. El punto 3. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Ahí puede. Ahí ya no depende de sí mismo. Depende de lo que pase con Peñarol y Colón en caso de empate o derrota. Depende de lo que ocurra en el partido entre Colón y Peñarol. Y quiero... Perdón, discúlpame, Francisco López, Francisco, no Pancho. Año 2013, campeón invicto. 2013. ¿Cuánto tiempo atrás? 2013. 9 años. 9. Bien, Luis, de la matemática. Bueno, volvemos otra vez. No me dan bola, punto 3. ¿Qué haces mirándote a la cara, niño? ¿Quién canta mirándote a loco? No sé, señor. No sé quién canta. Perales. La música conozco, pero quién canta no. No sabe en qué mundo. No sabe mirándote a loco. La pregunta es esta. No me dan bola.
Yo hice esta vez la foto grupal oficial. Ok, perfecto. Muy bien, con los Romero. La pregunta es esta. Saludos a Dani. Sí, Dani, ¿verdad? Vos sos Dani, ¿verdad? Dani. Sí, Dani. De Golden. De Golden, sí, señor. Golden. 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 Teléfono de Dani, profesional 0972-815-985. ¿Tienen todas las fotos? Sí. Ahí va la pregunta. Esa camada de los Romero alguna vez verán todos juntos, si Dios permite. Ángel, Oscar Almirón Jr. ¿Querés agregar algo de lo de Olimpia? Por el resultado que vos estás diciendo. Que le va a costar mucho. ¿Por cuál de los puntos te quedas? Atención a la pregunta. Ok. ¿Vos decías que Olimpia puede ganar por 2 goles de diferencia? Puede. ¿Vos, niño? De poder, puede. Pero en estas condiciones, el hoy veo muy difícil. ¿Vos? No. Probabilidades, no es expresión de deseo. Sí, claro, probabilidades. ¿De qué está más cercano? Sí, Dani Gamarra, así mismo. ¿De qué está más cercano? Dani Gamarra, así mismo, Dani, sí. Sí. Ahora seguimos. A la puta. Bueno, vamos a traer los puntos. El 2-0 ustedes ven difícil. O 3-1. O 5. Sacar 2 goles de diferencia. 2 goles de diferencia. Veo difícil. Como dice Francisco López. Tiene que ser un... Así mismo como dice Francisco, no Pancho, como dice Francisco López. Sí, Denis. Si Olimpia gana por un gol, que puede darse 4-3, 3-2, 2-1, 1-0, directo clasifica a la Sudamericana. Ponete en Cáceres, y vos sos técnico de Nicaniza, y sos recordman. Suponte que Olimpia esté sacando la diferencia de un gol. ¿Qué hace? Cuida ese gol. 3-2, 2-1, 1-0. No se va a llegar. Porque a un gol se mete en la copa. ¿Qué haría vos, niño? Atención a la pregunta. Tenés que entender mucho criterio, mucho equilibrio. Si vos estás ganando los 22 minutos, 25, 27, Olimpia gana por 1-0, por ejemplo. El gol de Derly González o de Paiva. Y vos decís que Olimpia está a 1 de la Libertadores. O se mantiene con Sudamericana. Va por la Libertadores, creo. En ese momento no va a estar mirando el minuto a minuto de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que... Sí, pero los dos. Haciéndole más goles Cerro. No, volvemos. O sea, 28 minutos del primer tiempo. Olimpia está ganando 1-0. Lerly o Paiva, autor del gol. Su posición. ¿Qué haces vos como técnico con el jugador? ¿Tenés que vas a esperar que termine el primer tiempo o en trámite le vas? Si vamos para un segundo, pero si no nos caguemos la vida. Con este resultado nos vamos a la Sudamericana. ¿Qué harías, niño, vos ahí? Copa. Copa. Yo me revelo allí. Si yo soy jugador Olimpia, me le revelo al técnico. ¿Qué vamos a regular? Si ya hicimos uno, vamos por el segundo. Conociendo el espíritu de Olimpia, sí, va a ir encima. Va a ir. Llámale pues a Víctor Villalba y a Fabián, vamos a compartir con los compañeros. Yo si soy me quedo con la Sudamericana. Yo no juego con fuego. Al final. No juego con fuego. Siempre no es que vos seas un cagón. Está ganando 1-0. O va por un segundo de diferencia, o dice, espera un ratito. Vamos a darle la pelota a 0 y vamos a salir nosotros de contra y ya está. Si se llega, porque estamos hablando de casos hipotéticos. Todo hipotético. Es como que vos le tenés al boxeador que vos sabés que es el campeón del mundo contra la escuela y le tenés para dar el knockout y decir, no, voy a andarle más por puntos. Pero después puede ser que mira que los jueces boxeador se despierta y te da un... Y sobre la hora te un gol del otro equipo. Se va a ir encima. No te aguantes. Hay que ir encima. Repito, para adelante siempre. Parece que Olimpia tiene que definir Olimpia en campo con el técnico. Dice el niño, yo no sé quién le podría decir al jugador, no te vaya para un segundo. No, va por el segundo. Si Olimpia gana solo por un gol, se elimina de la Libertadores, clasifica a la Sudamericana. Por un gol de diferencia. Sí. Víctor, ¿qué harías vos si estás 30 minutos del primer tiempo ganando, por ejemplo, Olimpia 1-0? ¿Qué haces? Voy con todo a buscar el segundo. Claro. ¿Va a buscar el segundo? Sí, voy con todo. Espera un ratito, Víctor. Fabián, si está ganando Olimpia 1-0, por decir, vamos a lo más... y no 2-1, pongamos 1-0. ¿Qué haces? ¿Te va por la Sudamericana manteniendo, peleando, buscar el segundo, Fabián?
Se busca el segundo, sin enloquecerse, sin desarmarse atrás, porque ahí está el riesgo. Pero se busca el segundo y de a poquito también se va pescando qué pasa en Montevideo, porque Colón ganando 1-0 me juego con más razón porque ya tengo por lo menos asegurada la Sudamericana, incluso con empate con derrota, entonces busco el segundo. Si Olimpia gana por un gol de diferencia, se elimina la Libertadores, pero clasifica a la Sudamericana, Fabián. Por eso, entonces ya tiene, por eso digo que también sirve esperar lo que pasa en Montevideo, porque un gol de Colón ahí vos no te podés lleva saber, mayor Colón, tranquilidad. ese, vamos a partido en la olla, porque por ahí te hacen mejor sobre el final y vos dijiste, puta. ¿Qué a veces pasa? Hay 40.000 personas Claro. que se satura internet, no saben qué está pasando en Montevideo, no hay señal de internet. Tranquilo, no sabe, Fabián Sanabria, si Olimpia está ganando por 1 de Bueno, diferencia, vos decís no que vaya a buscar. dejar de esperar lo que pasa en Montevideo, no estamos en un mundo surreal, estamos dentro de Bueno, las vos decís que posibilidades que se pueden dar. todo está sujeto a Montevideo. No, para arriesgar un poco más, te da la tranquilidad un gol de Colón, a Olimpia le va a dar la tranquilidad un La gol de Colón, por ejemplo, pregunta como es para arriesgar concreta. incluso un poco más, no digo Está desarmarse, ganando pero 1-0. La pregunta es concreta, la pregunta es bien concreta. Está ganando 1-0, 2-1. ¿Vos te vas para uno más de diferencia al Libertadores o te quedás para la Sudamericana? no, se busca uno más porque después quedarse con la conciencia diciendo, y si hubiese apretado, ¿qué hubiese pasado? Eso es peor después. Víctor Villalba, ¿y vos? Voy con todo, sin pensar en Montevideo, con todo. No, y por eso digo, ya está, gracias Fabián, gracias Víctor, ya está. Adiós. Lo que pensamos distintos son Quédate la con esa radio mínima- escuchando el partido, sí o sí, en el banco, aunque colapse internet, dice Edgar Cantero. Sí, claro. Hablamos nosotros, ya dijeron ellos. El Quédate segundo. con la mínima diferencia. ¿Sabes Se qué? va a la Sudamericana. No, es que van a decir que somos cagones, güey. No, ¿qué? ¿Sabes lo que van a decir? Víctor, Arturo. Fabián, el niño y vos que sos Francisco López. Arturo, Vos sos Francisco. la fortuna favorece a los valientes siempre. Vaya para el frente. Está ganando 1-0. Olimpia va con todo, estrategia de Oder, lo del domingo. Ya estoy escuchando el viejo Olimpia y peludo, rey de copa. Ah, la puta será. A Luis Fariña, o qué le hizo un cuadro Dani también. Dani, el fotógrafo, le hizo un cuadro a Luis Vos sabés Fariña. lo que va a hacer. Bueno, no. ¿Qué? Y no quiero entrar en ese escenario A la puta, hipotético. ¿por qué Pío te va a arriesgar? No quiero entrar en ese escenario. 1-0 Un Olimpia soldado vive ganando. para mí Vos la sabés calle, lo que va a hacer. No. ¿Sabes qué pasa? O morir en la batalla, o morir en el intento, o te quedás, también no te vayas a quedar ahí en el A Olimpia, casi. ese mismo equipo le hizo 4 goles. Sí, Tranquilo nomás. pero murió en su ley. Volvemos. Parece que no se entendió lo que yo digo. Olvídate de Uruguay. Olvidémonos de Uruguay. Andate al partido. Se toca el honor de Olimpia. Olimpia está ganando 3-2, 1 y sabe. Y eso ocurre en el primer tiempo ya, no hablamos en el segundo. Sí. Primer tiempo, si querés poner 1-0, 1 primer tiempo. ¿Qué hace vos? Técnico en vestuario. Señores, entra Carboso Cardona. Vamos por el segundo. Si vos sos Miguel Cardona. Vamos por el segundo. ¿Y si vos sos Cardona? No. Que termine aquí, muchachos, el partido. Ya. Vos le agradecés, hacer un discurso. Sí, un pequeño discurso y ya está. Ya está. Y Con eso. Vamos a la Sudamericana, muchachos, estamos bien ya. Nuestro Nuestro equipo da solamente para la Sudamericana, estamos llenos de lesionados, señores, entonces... Pero imagínate cómo va a entrar allí y le va a decir, le estamos pagando el día, este es el momento, muchachos. Sudamericana te da $500,000, $250 son Ese para ustedes. Ya volvemos. Ese es el mejor escenario para Olimpia dentro del partido. Espera. Sí, el 1-0 en el primer Mira tiempo. que la presión de afuera se puede convertir Cuidado, en presión ya para- volvemos. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Cepillala 1751 Cásico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mi Idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi Idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi Idea, los electrodomésticos Mi Idea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Representa, distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Kenda. ¿No querés que diga tu nombre? Buenas tardes, señor. No, él no quiere que lea el mensaje. Mañana pasa a Octavo Olimpia. Él no quiere, pero ustedes saben quién es, ¿verdad? Sí. Sí. Saluda a Pancho, dice Dani Maciel y se ríe. ¿Eso qué es? Así está el tema, Cerro. Y no sé si dice por Pancho o por qué otra cosa. Saluda a Pancho, dice. Bueno, abrazo. Por Pancho. Abrazo por a Dani, abrazo a por Dani, Dani. querido. No, tranquilo, ¿por qué pío así? No es más para vos. Bueno. El tema es este. La responsabilidad la tiene Olimpia. Cerro va a jugar tranquilo.
tiene los goles a favor, no se va a apurar. ¿O miento, niño? ¿Quién tiene que hacer el gol? Olimpia, pero igual si Cerro entra en esa tranquilidad no le va a convenir. Cerro no tiene que entrar relajado, todos los puestos tienen que entrar en yo dije relajado, ¿vio? No, relajado no. ¿Quién tiene la responsabilidad mañana? Olimpia. De hacer goles. Cerro, el ser local, tiene responsabilidad igualmente. La responsabilidad que no se puede con la el oportunidad de pasar. Para los dos tienen responsabilidad, pero un poquitito más Olimpia. Voy a expresarme mejor gramaticalmente. ¿Quién tiene la presión? Olimpia. ¿Gramaticalmente? Sí, de hacer 2 goles. Se usa la palabra le hace un gol Olimpia a los 20 minutos y ahí toda la presión va a ser para el Cerro. Toda la presión. Todo lo que no tenía inicialmente, un gol. Pero ¿con qué te quedabas? ¿Vos con qué te quedabas? Va a cambiar mentalmente. ¿Vos con qué te quedabas? ¿Sudamericano, Copa? ¿Vos decís que Olimpia hace uno ya Libertadores, en los dos casos Libertadores. Bueno, ya Libertadores, siempre Libertadores. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Fortica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco con tu punto favorito que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Para Denny Caniza, yo me puedo incluir también si querés. Nada que sea tibio puede ser bueno. Acá dice para Denny Caniza. Ni el café, ni la cerveza, ni la gente. Denny Caniza dice que Olimpia no se tiene que arriesgar. Sí, porque tiene que asegurar esa es como la historia del rey de la selva, yo soy el león. Ya saben la moraleja, la fábula. Por querer agarrar todo se quedó sin nada. ¿Sabes la historia del león? No. Él ya sabe. Ya conté. Sí. No digo yo que el cerro no sea león. Nada que una... Contigo, Luis. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadora del descanso de mamá y papá. Gran loteamiento de la Loteadora Inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados con una dimensión de 360 a 560 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Le voy a pedir a la audiencia, niño, le pedimos, ¿verdad? Sí. Dani Francisco López, Sí, no Pancho. señor. Francisco, no Pancho. Que solamente el olimpista participe, le rogamos, le imploramos y le pedimos bien. ¿En cuál de las posiciones está el hincha de Olimpia? C18 4.700, pero con mucho respeto, no Cerro, por favor, ni cargada ni nada. Creo que no merecemos respeto, no queremos con la audiencia y nos respetamos independientemente de las informalidades que pueden haber. ¿Qué, Lorenzo? No, ahí no. Yo pensé que quería un mensaje Lorenzo. Tranquilo, Lorenzo Villalobos, tranquilo. Buen defensor, Lorenzo Villalobos. Buen defensor. Sí, buen defensor. C18 4.700. Queremos saber la opinión del hincha de Olimpia. Si es necesario quedarse con la Sudamericana por trámite, ¿te quedas? ¿O te jugás todo? Hola. No. Sí. Se apuesta todo Libertadores. A la puta. Hola. Comandante, ¿Qué? firmo la Sudamericana hoy. Ahí está. Firma la Sudamericana. Esperá, pero le rogamos por favor público de Olimpia. Las SVGAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando La Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Desde ahora, Upisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacotril y pulpa negra. Encontranos en los principales supermercados del país. Upisa, el momento especial en tu día. Hola. Señor Arturo.
Olimpista sos, ¿verdad? Hola. Olimpista sos. Sí, señor. Bueno, tengo gracias 60, por el respeto. 69 años tengo, señor Arturo. Espera, agradecemos muchísimo por el respeto que nos brindan para que esa participación sea de Olimpia. Valoramos mucho a la audiencia, a quien queremos. Vos como olimpista, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Maximiliano Corbalán. Maximiliano, según el trámite, Olimpia saca uno de ventaja. Yo no digo que se cuelgue, es decir, conservará mejor fútbol, se quedará esperando, no se va a arriesgar. ¿Cuál es tu opinión? Arturo, yo recuerdo que en la primera rueda Cerro era intocable, Arturo. Y más eso dijeron de que nadie podía jugar contra Cerro en estos momentos acá en Paraguay. ¿Y cómo terminó el partido, Arturo? Eso nomás quiero recordarle a la gente, ¿verdad? A los periodistas especialmente. Cerro estaba muy bien y Olimpia estaba muy mal. ¿Cómo terminó esa primera rueda? ¿El 2-0 decís? Sí, señor. Muy bien. Olimpia no tiene que asustarse para nada. Está bien, quiere que se arriesgue, Olimpia. Hola. Arturo. Sí. Te voy a decir una cosa. Ayer yo escuché el programa y qué bárbaro. No hay poca probabilidad de que esto, lo otro, estadística aquí y allá. 4 goles nos comimos. No, ¿tu opinión cuál es? ¿Sudamericana? Sí. No va mal todo nada, Arturo. Ah, correcto. Ah, mira, Francisco López, el niño, Fabián, Víctor, y bueno, vos la otra Sudamericana. Sí. Hola. Hola, Arturo. Sí. Comandante. Yo creo que Olimpia, el presidente de Olimpia tiene que hacer la gran ODD en el vestuario. Mostrarle el video contra San Camatano y mostrarle el maletín para que salgan en la cancha. Está perfecto, se entiende. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 097183008. Centro de Materiales de Santa Rosa. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá, promo válida hasta el 31 de mayo. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 con Financiera Solar. Sí se puede. Hola. Arturo. Señor. Con todo respeto, yo soy olimpista, pero me parece una falta de respeto que la mesa ahí tiene una falta de memoria tremenda. ¿Por qué? Una sola vez que Olimpia no jugó al todo a nada, decime Arturo, y es inculto. No. ¿Sabes qué? ¿Cómo te llamas? Leonardo. Vos sabés que Leonardo, hoy Olimpia está muy limitado por las situaciones que vos sabés. Sí. Ante otras circunstancias hubiera cambiado la historia. Tiene lastimado, hay que ver cómo está Richard, Antolín. Lo que vemos es que Olimpia cómo tiene que manejar. Puede tener la Libertadores, pero puede dar por resultado un paso a la Sudamericana. No, las fuerzas hoy son distintas. No sé si me entiendes. Entiendo, Arturo, pero si vos le preguntás a Ronaldinho Gaúcho, cuando nos está ganando 3-0, y Olimpia prefería que termine nomás ya el partido en vez de que una goleada sea mayor. ¿Cómo terminó esa historia, Arturo? ¿Vos te acordás, Francisco? Y 2-0 a favor del Mineiro. Allá. No. Flamengo te dije... 3-3. Sí. 3-0 ganaba Flamengo. 15 minutos para que termine el partido. Ese es el Olimpia. No, está bien, pero estamos hablando por la situación que hoy... de la mesa ahí. Gracias. Lo que estamos hablando es la situación de Olimpia crítica hoy. Claro. No es un Olimpia común de otro tiempo. Claro. No es el Olimpia viejo. Este es el Olimpia 4-0. Hola. Señor. Con el permiso de Arturo. Te quiero decir algo, Arturo, que vos con la experiencia que te debes, ¿sabes? Este torneo de la Copa Libertadora es un torneo de Olimpia. Olimpia es el que está jugando la Libertadores. Olimpia tiene tricampeonato, Arturo. ¿Cómo vas a preguntar? ¿Va a ir a la Libertadores o no va a ir a la Libertadores? ¿Cómo te llamas? Olimpia jugó por la Libertadores. Espera un ratito. ¿Cómo te llamas? Paraceno. Bruno Gracia no me deja hablar. Son situaciones distintas. Hay una diferencia. Acá nadie le saca la convicción, el temperamento viejo y peludo Olimpia. Término de querido Carlos Alfieri, que está en el que hace el Olimpia cuando hicimos viejo y peludo.
acá fue en 1979, cuya literatura es el querido, recordado, a quien aprecio mucho, el doctor Carlos Alfieri, dicho sea de paso, por si no sabe, en el cassette del 79 decíamos Olimpia viejo y peludo, término de el querido Carlito Alfieri. Y hasta ahí llego porque son situaciones distintas. ¿Sabe, Denis Caniza, cómo? Acá estamos hablando cómo está Richard. ¿Qué pasa con Antolín? No juega Saúl Salcedo. Nadie dice que Olimpia no puede hacer el equilibrio emocional. Hola. Hola, buenas tardes. Sí. Toda la Libertadores hoy, sea cual sea el equipo que presente. Mañana dice Olimpia, todo o nada, ¿de verdad? Todo nada. Libertadores, sí. No, que la Sudamericana para el hincha Olimpia no quiere. Todo o nada. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires una fuerte y hace Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charty Ser. Realiza un adelanto en efectivo de nuestra app móvil de Bancop hasta 12 cuotas sin intereses o hasta 36 cuotas con intereses. Ingresa a bancop.com.py. Bancop 10 años sin parar. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Chupe Quitadol. En MC Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú sobre la ruta número 2 con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información síguenos en redes como @MC Inmobiliaria. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF, ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo, como vos. A las 2 menos cuarto hacer el sorteo de Así mismo, AgroShopping. 2 menos cuarto, 20 llamadas, gracias a AgroShopping. Hola. Seduo. Catudiñemos ¿De Guananive? Hola, Arturo. Hola. Hola, Arturo. Te escucho. Sí, el último superclásico no jugó Richard, no jugó Antolín. ¿Cómo terminó? En la olla. A ver, ese partido que estamos hablando nosotros ahora es de una diferencia de gol a favor de Cerro. Parece que no entienden lo de ustedes la historia. No todos los partidos son iguales. La pregunta es, Olimpia diezmado, porque se sabe la situación que tiene. Yo no digo que Olimpia no le pueda ganar a Cerro como dice Dani. Vos estás diciendo, le estás ganando por 1 de diferencia. ¿Qué haces? ¿Jugás el resto o reservás el 1 si uno preservás para Sudamericana? Eso nomás. Hola, Arturo. Sí. Acá no solo se juega un partido por Libertadores, acá se juega la historia, Arturo, y Olimpia tiene que salir a todo, porque este partido va a quedar grabado por muchísimo tiempo. Aún con aún con las condiciones de no poder contar con todo. Al todo nada, Arturo. Bueno, listo. Cualquiera fuese el equipo, los muchachos de Olimpia quieren a todo nada. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, en Subellala, Casilla, Reinos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Decidí prestigio y calidad, exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Hola. Comandante. Señor. Yo te doy la razón, comandante. Olimpia luego para empezar no está luego para traerle a nadie. Si está ganando 1-0 y con eso puede especular, o a especular también, comandante. No es que vos tenés que salir, vamos a ganarle todo, golearle todo y perder 4-1. No, acá hay 2 goles. Esperana. ¿Vos cómo te llamas? Gabriel. Escuchá, Gabriel, cuál es el tema.
Sí. Si Olimpia gana, no importa Uruguay, Peñarol, Colón, si Olimpia gana por un gol de diferencia, se elimina de la Libertadores, pero clasifica a la Sudamericana, ganando por un gol de diferencia. ¿Con cuál estás vos? Entiendo. No, entiendo, comandante, y va a especular, eso es lo que te estoy diciendo. Porque si vos salís al darlo todo, podés perderlo todo también. Eso te juega en la cabeza también, comandante. Muy bien, muchísimas gracias. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Vila y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hola. Sí. Yo voy por el segundo gol. Tenemos que ganar. A vos la Sudamericana no te conforta si gana Olimpia por 1 de diferencia, ¿no querés? No. No quiere. Mira, el niño y Francisco López, Fabián y Vito están con que Olimpia, el famoso al todo o nada. 36 minutos del segundo tiempo. Trabado. Cerraditos. Olimpia ganando 1 de diferencia. ¿Va a seguir atacando? Sí. Hola. Comandante, me extraña que no le conozca a Olimpia. Olimpia hace el primero y va por el segundo, hace el segundo y va por el tercero. Así luego. Y si los jugadores no van a entrar con esa actitud, que no se presenten nomás luego. No está. Qué difíciles son. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres de todo terreno, diversión, relax familiar y cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, accesa a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes generas doble cupón. Entrate más en las redes sociales en Farmacia Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269. Refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. Volvió a Tupí la tan esperada Maratón Jam. Desde mañana hasta el domingo vas a tener descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam. Si sos cliente Tupí, tu primera cuota bonas recién a los 30 días. Te esperamos en Boñana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Hola, Arturo. Señor. Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, felicitaciones a los olimpistas quienes me precedieron en el uso de la palabra para tener acceso a este prestigioso programa como es Fútbol a lo Grande. Olimpia, ya sé lo que me vas a decir, ¿verdad? Por el equipo, por todas estas cosas, pero yo voy a pronunciar un término bastante bien casero, que es, aunque sea con equipo remendado, Olimpia mañana, y acordate lo que yo te voy a decir, don Arturo, va a salir con aplausos. Olimpia ya hizo mucho y muchísimo con este equipo remendado y con la situación económica que estamos viviendo. Y vamos a sentirnos orgullosos, ¿sabes por qué? Porque van a salir mañana con esa camiseta mojada, ya sea perdiendo o ganando. A eso nomás. Muchísimas gracias, don Arturo, y saludos a tus queridos panelistas. Gracias, muy amable. Un saludo a Antonino, que está en la sintonía. Saludos, Antonino. Saludos, Antonino. Nombre del norte. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Gracias por respetar el sentimiento del hincha de Olimpia. Hablamos del hincha de Cerro. Muchísimas gracias. Hola. Arturo. Señor. Buenas tardes para todos ustedes ahí. Olimpia tiene que entrar a todo mañana, aún con equipo diezmado, sabiendo que puede quedar afuera, pero a todo. Es decir, ¿vos creés que si Olimpia está sacando un gol de diferencia y lo lleva a la Sudamericana, para vos tiene que ir por un segundo para la Libertadores y no ser conformista? Así mismo. Adiós, señor. Adiós. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más rico, más saludables. Pollos Amanecer Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @Luomo PY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Dice Titón Sacarelo, teníamos una, fuimos por la segunda y después la tercera. Más grande acá no hay, dice por Olimpia. Hola. Hola. Hola.
En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456. Te esperamos en el Subellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución en la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Hola. Hola Arturo, ¿cómo te va? Bien. Olimpia gana el miércoles con la camiseta. Mañana, como siempre lo hizo pero en gana, los momentos. Verán un ratito. Vos sabés, disculpame, ¿cómo te llamas? Ángel. Ángel, ¿vos sabés qué resultado tiene que darse, aún ganando, para meterse en Copa Libertadores? Ganamos 3-1. Vamos a ganar 3-1. Y si el partido está 1-0, espera, Ángel, si el partido está 1-0 para Olimpia, ¿vos decís que tiene que atacar o mantener esa diferencia a la Sudamericana que lo clasifica? Vamos a atacar, no a lo loco, pero vamos a atacar. Y tenemos que ser efectivos. La otra vez se fue 2 por el palo, no quiso ser, pero nosotros queremos ganar el miércoles. El domingo no era tan importante, entonces yo creo que Olimpia se va a lavar la cara el miércoles y le va a dar una gran satisfacción a todo el pueblo olímpico. Muy bien. 52 años, dice mucha Dani Maciel, la foto de la vieja, oye la actual, oye. Del anterior, sí. Del anterior. Hola. 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 Shh. Hola. Hola Arturo. Señor. A principio de temporada Jorge Niño Sosa había hecho una encuesta. Si a los olimpistas nos importaba más la Sudamericana o la Libertadores. No sé si te acordás, Arturo. Ahí Niño no creo que niegue. En enero ella hizo esta encuesta y nosotros 100% decidimos la Libertadores. Parece que no entiende las circunstancias. Si en enero vos tenés todo, ¿quién va a ser el tonto de no aceptar Copa Libertadores de América como meta? ¿Quién? Hablamos de que Olimpia está en desventaja de 2 goles, que no tiene lo que tenía antes. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo hacer? Es el tema de discusión ahora. Hola. Shh. Hola. Hola. Hola, comandante. Sí. Teniendo esa diferencia, gol de un solo gol, igual Olimpia se va a jugar por nada, Libertadores de toda la vida. Está muy bien, es lo que dice el niño, que ante las circunstancias ya no importa, es Libertadores. Dice el comisario Machado, Capití, seguridad privada, dice, ¿por qué todo Olimpia? Y es porque las circunstancias, hoy la lleva Olimpia con la presión, ¿verdad, Nicanesa? Así no es. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero. Carga Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, porque lo que cargas importa. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena Ciencia Guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene, además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Síguenos en redes sociales como Asismed PY o llamanos al 288-7000 Asismed toda la vida. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza. Eligió Barte, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Golden Media Cancha. Hola. ¿Repetimos sobre la hora? Bueno. Cosa del fútbol. Ahí está. Grandes palabras del número 23 que sabe de fútbol. Perdieron sobre la hora 9-0. Hola. Arturo Máximo Rubín. Sí. El comandante Derlis Villagra de la ciudad de Pirayú te saluda. Sí, Derlis. Con respecto a la pregunta, te digo, Olimpia es sinónimo de Paraguay y el lema paraguayo es vencer o morir. ¿Se entendió? Mañana Olimpia no sale a empatar, sale a ganar. Con CNT 3.600 millones en premios, una Giga Grand Cherokee, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.300 millones más una Hilux, salen sí o sí una Hyundai HB20, 0 kilómetros, un departamento amoblado a estrenar. Pedí CNT Sheporemoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981.
No, uno dijo Sudamericana. Hipotético caso. Olimpia nos llega a un segundo gol. Gracias por la llamada, terminó. Olimpia nos llega a un segundo gol y termina ganando 2-1 o 1-0. ¿Va a la Sudamericana? Sí. Sí. Sudamericana. Ahí Olimpia va a tener recaudaciones otra vez brutales, porque Olimpia su afición no le va a dejar, le va a respaldar en la Sudamericana. Y saben el problema de Olimpia. Lo que los oyentes dicen es que es como apuesta todo Olimpia. El oyente quiere todo o nada ahora. Aún sacando un gol de diferencia que lo va a conducir a la Sudamericana, el público que hoy votó quiere el segundo para la Copa Libertadores. No quiere, y no sé si la palabra es conformismo, porque parecen que no entienden. Parece que no entienden, pero es lo que quiere el público de Olimpia y se respeta. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bemyflores.com. Regalamor. Regala Bemay Flores. Buscas un utilitario resistente y económico. Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, juego de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lar del Tuy, Camino Lucas San Lorenzo, ruta 2, Capital, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Petá, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Oye, Mario Moreira, ¿no? 70 años cumple Mario Belén Moreira. ¿Ya sabía lo del cheque? No, señor. Él era sereno ñandutí, sí, y cobraba una cantidad de plata sábado y domingo. Le dijo el abuelo, o el papá al abuelo, cuida a mi hijo, eso es como efectivo. Y el que hizo Mario Moreira fue juntando los cheques. Él creyó que eso se podía. Contigo, Luis. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas en la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. Atención Ciudad de Luque, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque sobre Concepción Ortiz, esquina Antequera, Empeña Seguro, Empeña en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hay prendas que encuentran historias para eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en sus detergentes Limpia Azul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. En Electroban contamos con una variedad de somiers de colchones Paraná para que tengas un reparador descanso. Consulta medidas y colores y diseños disponibles al 0982-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. En Erimark, hasta el 31 de mayo, con tus compras desde 200.000 guaraníes, participa al sorteo de 5 vales para el evento de madridaje Alma Cocina con Fuego. Vales de combustible por 250.000 guaraníes y kit de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Copetrol, ¡vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Felicidades, querido Mario Moreira. Sabes que le quiero mucho y si le tomo en broma alguna cosita es por la confianza que no tenemos. Pedrito García le dijo, anda a ver este partido. Él se fue a ver ese partido. Después de Corporación Deportiva Pedrito García tiene que llamarle a la noche, le llamó para el resumen final. Y le dijo Pedrito, síntesis del partido, Mario Moreira. Le respondió Mario Moreira, yo no tengo la síntesis del partido. ¿Por qué no tenés? Se me perdió en el colectivo la síntesis. Convertite en el profesional que querés ser si sos alumno del UCSA. Contás con beneficios como bolsa de empleo, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y extensión universitaria. Seguinos en Instagram y Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos. Sí, todo lo que pasó, jugada, equipo, cambio, se le perdió en el colectivo. Mi cariño para vos, Mario. AgroShopping que te premia. El AgroShopping, la canasta con las frutas, canastón, frutas y verduras. 20 llamadas. ¿A qué número? 618-4700. 20 llamadas. Hola, promo Giga Stock ahora a Supermercados Stock y Stock Express. Te regalan 1 giga
para tu línea personal. Todos los miércoles por cada 50.000 guaraníes de compra acceso a un cupón digital que podés canjearlo en stock.com.py/giga. Te regalamos un giga para todo lo que quieras en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola, Arturo. Señor, ¿su nombre? Hugo Fernández. Últimos 3, Hugo. 404. 404. Anotado. Siguiente. Hola. Mía Velázquez 568. Anotada mía. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos sobre sobre plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Hola, buenas tardes. Hola, Martín Arrua. Últimos 3, Martín. 840. 840. Siguiente. Hola. Hola. Señor Oscar Bueno. Últimos 3, Oscar. 154. 154. Anotado. Siguiente. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Hipólito Osorio. Hipólito. Últimos 3. 926. 926. Anotado. Vení a Bristol a aprovechar las super ofertas en televisores y celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios. Con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, todos los viernes sorteamos tu compra te sale gratis. En el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Ingresa a bristol.com.py. Hacer el fútbol Álamos, porque si vino es Álamo, distribuye y representa Frutos de los Andes. 18 4700. Hola. ¿Qué tal, Jorge? Bien, señor, ¿su nombre? Gustavo Acuña. Gustavo. Últimos 3. 686. 686. Correcto, señor. Anotado. Siguiente. Hola. Rigoberto Ríos. 538. Correcto, señor. Anotado. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Flex Bogotá, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Este jueves y viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 441 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Ya estás viviendo el superclásico, vivilo tranquilo con Robiloc Alarmas. Entra en redes sociales y participa al sorteo y ganate la camiseta oficial de tu club. ¿Cómo hacer? Seguinos en Facebook o Instagram. Dale like a la publicación, arroba a los amigos que quieras y comentanos el resultado del partido. Mañana al finalizar el superclásico estaremos sorteando 2 camisetas de tu club entre los participantes. Robiloc Alarmas. Estés donde estés, vas a disfrutar tranquilo. Hola. Buenas tardes. Hola. Señor, ¿su nombre? Ramón Balbuena. Ramón. Último 618. 618. Correcto, Ramón. Siguiente. Hola. Hola, amigo. Señor, ¿su nombre? Ramón Rodríguez. 99. 3, correcto. Es lo del Sol Online, te invita al sitio más seguro con los mejores juegos online donde ganas seguro, y para celebrar el mes de las madres hay 15 millones en premios hasta mañana. Ingresa a Slot del Sol Online y participa del torneo Super Mamás. Slot del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 km, sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Hola. Hola. Buenas tardes, ¿su nombre? ¿Qué tal, niño? ¿Cómo estás, Ángel señor? González. Ángel. 315. 315, correcto, Ángel, anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, Sixto Caballero. 956. 956, correcto, Sixto, anotado. Ganale al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganale al dolor. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Participa del tradicional concurso de cuentos de Comicipares, abierto a todas las personas interesadas en las categorías adolescentes y adultos. Descarga bases y condiciones en comicipar.coop.py. Comicipar, 50 años liderando e innovando. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones y mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda, sobre Julio Miranacueto, General Caballeros. El San Lorenzo, el machetazo, ahora es el Ahorrazo. Más oyentes, hola. Hola, Jorge. Sí, su nombre. Marcelo Martínez, 330. Marcelo, correcto, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, su nombre. Guillermo Calderé. Guillermo Calderé. Correcto, últimos 3, Guillermo. 854, niño. Anotado.
Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias Calidad Fapasa. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia del Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Liquillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Hola. Hola, Jorge. Señor, ¿su nombre? Jorge Ortiz, 289. 289, correcto. En seguros de sorteo, más oyentes. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Cristóbal Campuzano. Últimos 3. 028. Anotado. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Natec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral con sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Subellana 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Vamos al sorteo, niños. Hacemos 15 llamadas, cuestión de tiempo. ¿Quién tiene que sacar el número? Denis saca el ganador y se retira hoy porque tenemos aquí los productos frescos del Agro Shopping. ¿El número, Denis? El número 7. 7 pertenece a Rigoberto Ríos. Rigoberto Ríos 583 es el ganador. Pasa por O'Higgins, Andrade, Rigoberto. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentirte en casa, sentirte en Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Riffle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero 1045 Titanium. Con Riffle hace más de 15.000 kilómetros. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Tenés una cuenta y una tarjeta a la que manejas desde nuestra app. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Y además accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presenta en Guayacoco. Toda la fiesta en un solo paquete rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Jorge Casale, niño Jorge y los compañeros. Hoy a las 8 arranca la transmisión de Guaireña con DIN. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadores del descanso de mamá y papá. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un espacio creado para vos y tu familia, 10 minutos del centro de la ciudad y a paso de la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Comunicate al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. El instante en voz alta. Para que comprar si puede alquilar a Rentamac, no remita más en su obra. Siempre cerca tuyo, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lambra, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upisa disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, pondiola, tabacodril y pulpa negra. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbos Cesares Seguros tenés un servicio integral de pólizas y señas para cada momento de tu vida. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008 en Concepción. Centro de Materiales de Santa Rosa. En Financiera Solar, con cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá, promo válida hasta el 31 de mayo. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000. Financiera Solar, sí se puede. Charty Beef, carne 100% chequeña, es la mejor marca y a la hora de ver un brazado suena fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. Realizar un adelanto en efectivo de nuestra app móvil de Bancop hasta 12 cuotas sin intereses o 36 cuotas con intereses. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande.
Habilitamos una nueva línea de WhatsApp de Radio Monumental para escribirnos, enviarnos videos, sugerencias y contenidos informativos. Más fácil de recordar, más simple. Toma nota y guarda. 0971 108010. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Habilitamos una nueva línea de WhatsApp de Radio Monumental para escribirnos, enviarnos videos, sugerencias y contenidos informativos. Más fácil de recordar, más simple. Toma nota y guarda. 0971 108010. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 28 grados. La Fiscalía allanó este martes un estudio jurídico ubicado en la ciudad de Asunción en el marco del operativo Mercat, que desbarató una estructura de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción que